Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Yo no los había saludado todavía, no había encontrado mi brújula que mira al norte todos los martes, donde está Aitana Castaño, como siempre en Radio Asturias. Aitana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángels, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bueno, ahí vamos. ¿Ahí vamos? ¿Ahí vamos? Venga, pues vamos a dejarlo así. Eso es importante, que vayamos. No sé dónde, pero que vayamos. Exacto. Aquí conmigo en Madrid, Nacho Carretero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Cómo estás? Bien, aquí, de vuelta, un buen tono de piel, sí. Descansado, y eso que me tocó trabajar este Eso verano. iba a decir, porque tú has estado con los incendios. Entretenido. Sí, entretenido, exacto, porque estamos con un proyecto de incendios forestales y mira tú el verano que nos tocó para grabarlo, es el mayor... O sea, ¿tú ya tenías prevista la grabación? Claro. O sea, no era algo que... Ya. No, estaba previsto. A ver qué tal en verano, a ver si hay algún incendio. Pues sí, hubo algún incendio. Y nada, sí que verano movido, pero... ¿Y con qué sensación te quedas de lo visto y lo vivido? Bueno, pues la sensación de que empiezan a ocurrir las cosas que desde hace muchos años la gente que verdaderamente está estudiando el fenómeno y lo que ocurre lleva tiempo advirtiendo que va a pasar. Entonces es como la demostración empírica, y te pilla en medio, de que las cosas están cambiando y que más nos vale empezar a cambiar la manera de convivir con el fuego. Y digo convivir porque hemos llegado ya a una época en la que el fuego no se puede parar. Pues por el cambio climático tenemos unos veranos mucho más cálidos y mucho más secos, y porque tenemos el rural abandonado y por tanto el fuego es imparable. Entonces, esa premisa de todos contra el fuego, esa premisa de el fuego nunca más, hay que luchar contra el fuego, bueno, está anticuada. Lo que hay que hacer es aprender a convivir con el fuego, y entonces más nos vale y destinarle medios a la lucha contra el fuego también, ¿no? Destinar medios a la lucha y destinar muchísimos más medios a la prevención. Es donde está, creo, y esto es una opinión personal, la clave. Hay una gran frase que es: los fuegos se apagan en invierno, que no estamos sabiendo aplicar, y que bueno, creo que es una de las claves que tenemos por delante. Aceptar que el ecosistema está cambiando, aceptar que el clima está cambiando, aceptar que los fuegos van a más y son imparables, y tenemos que empezar a trabajar en invierno para que esos fuegos no nos lleven por delante. Bueno, como íbamos a hablar de deporte... Qué buen resumen, ¿eh? No, pero muy bien. Sí, es que además me parece muy importante y tengo ganas de ver lo que ha salido de ese trabajo que has estado haciendo este verano. Habrá tiempo de hablar porque yo creo que es uno de los temas y uno de los grandes desafíos que tenemos por delante. Con Nuño en la sección de Ciencia y Tecnología hemos hablado ya, hablamos antes del verano, antes de esa ola de incendios, y hemos hablado ahora a la vuelta, y seguiremos hablando evidentemente, porque además hay que hablar... Mientras, es decir, como tú decías, en la prevención hay que poner medios en la prevención, y nosotros tenemos que hablar no solo del desastre, no solo del momento en el que pasa, sino que tenemos que mantener vivo el tema durante todo. No acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Exacto. Iba a decir, como íbamos a dedicar de alguna manera el espacio al deporte, del deporte hablamos del Sporting. Hablemos. Claro, hoy quieres hablar. Hablemos del deporte, ¿no? claro. Porque ¿qué le hiciste al pobre Sporting? No le hicimos, porque lo cuenta Aitana. Aitana, ¿qué pasó? Pues mira, yo le mandé un mensaje a este señor, Nacho Carretero, el sábado, y le llamé cabrón, tengo que decir, porque metieron un gol en el minuto 89. Cuando ya estábamos firmando el empate, pues ya nos metieron un gol. Tengo que decir una cosa. Que no se acostumbren. El Depor nunca hace eso. Nunca lo hace. Es el típico equipo que nunca mete en el último minuto. Que o sea, que te puedes ir del campo 5 minutos antes porque sabes que no va a marcar. Estas cosas no le pasan al Depor. Bueno, pues contra el Sporting es la tercera vez que le pasa en los últimos años, que en el último minuto les ganamos. Así que bienvenidos sois. No lo tenemos en cuenta, porque ya es verdad que hay un desplazamiento que a los sportinguistas nos gusta mucho, ¿sabes? Eso sí, ir a La Coruña, eso es verdad, es una buena Después excusa. te meten un gol en el minuto 89, bueno, se lo perdonas. A otros no, pero a ellos luego sí. te vas a tomar algo. Mira, allí la cosa va a ir hoy, en este tramo de la radio, de emociones deportivas extremas, porque los espectadores podrán verlo desde este viernes en cines, pero nosotros afortunadamente hemos podido ver ya la historia de un hombre que pasó del éxito más absoluto, están en portadas de periódicos, de que todo el mundo hablara de él, a la miseria total, a la desaparición incluso. Ahora vamos a entrar en ello, pero primero, ¿qué te ha parecido el documental, Nacho?
pues hablaba. ¿Conocías la historia? No tenía ni idea. Y de hecho estuve tentado mientras veía el documental en consultar la historia. Ahora es que va a ser muy delicada esta hora que tenemos por delante para no hacer spoilers. Pero yo decía, voy a mirar a ver qué pasó aquí. Y dije, no, venga, no mires nada. Y te va enganchando. Eso es una historia inverosímil y es real. ¿Y a ti, Aitana? Pues yo, mira, estoy igual que Nacho. A mí me parece súper sorprendente. O sea, sorprendente, llena de casualidades, como de giros de guión. Yo os digo una cosa, si yo escribo esto en una novela, me llamáis Aitanita la Fantástica. Porque no se lo cree nadie. Pero es increíble. O sea, yo decía, pero si queda una hora todavía de documental, ¿cómo la van a llenar? ¿Cómo la van a llenar? No, madre mía. Claro, Tremendo. Y yo no conocía la historia, no conocía al personaje, yo que tengo una edad que podría haberlo conocido. Porque hay algunos de los protagonistas de ese documental, de los testimonios que salen, a los que yo he conocido y he admirado como jugadores de baloncesto, pero no conocía la historia de este personaje. Creo que es uno de los valores también del documental, que la historia no era demasiado mediática y lo suficientemente desconocida como para que te atrape, que te atrape. Estamos hablando del documental Temps Mort, Tiempo Muerto, es una producción de Tres Cati del Terrat que ha dirigido Félix Colomer. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos hablando de Charles Thomas, que fue la gran estrella del Barça de baloncesto entre los años 1969 y 1974, máximo anotador de la liga, era guapo, era carismático, era rico, era famoso, un héroe del deporte. Y además, imagínate en esa época. ¿Tú habías oído hablar de él antes de embarcarte en este proyecto? No tenía ni idea. Además, yo tengo 31 años, o sea que aún menos, y tampoco soy fan del básquet. O sea, no te sonaba de nada. No tenía ni idea. Tú tienes una larga carrera como director de documentales, has trabajado sobre refugiados ucranianos en Sasha, víctimas y perpetradores de pederastia en Southwell, y también sobre el secuestro de Publio Cordón o sobre el COVID. ¿Cómo es para ti la sensación de contar una historia que tú desconocías de entrada, pero que te va atrapando? Pues es muy interesante y es lo que hace, yo creo, tan sexy mi profesión, que es hacer documentales, porque no tienes miedo a una historia, te metes dentro y poco a poco vas no solo descubriendo qué ha pasado, sino que puedes incluso formar parte, porque nunca nadie ha tenido un año o 2 años para investigar sobre este tema y te conviertes en el más experto. O sea, ahora estamos en documentales intentando resolver crímenes, por ejemplo, porque ningún policía o ningún periodista ha tenido el tiempo que tenemos nosotros. Y esto es algo muy bueno que está pasando ahora con documentales o series documentales, y en el caso de Charles también, que era una historia desconocida, poder ser los primeros en contarla y en descubrir cosas nuevas que van sucediendo es un placer y es un trabajo que para mí, me lo paso súper bien, la verdad. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y entramos de lleno en este Temps Mort. Hay preguntas. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Documental de Félix Colomer sobre la desaparición de la estrella del baloncesto, Charles Thomas. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Charles Thomas era un somni, una fantasia, no? Era més que una potència de la natura que aquí no s'havia vist mai. ¿Habías visto antes a alguien que saltara tanto como él? Longitud a Luis Felipe Areta i Garriga en salto d'altura. Des de la línia de tiros lliures saltava i tocava l'aro sense venir corrent. No l'he vist, no he vist a ningú. Debajo del tablero, era imparable. Era como si se parase en el aire. Añadía espectáculo, mucho espectáculo. Unes facultats físiques portentoses com no he vist en cap jugador a la meva vida. Bueno, este jugador, que era una fantasía, una potencia de la naturaleza, pasó de brillar en las canchas de baloncesto españolas a vagar alcoholizado por las calles de Estados Unidos. Es solo una parte de la historia que cuenta Temps Mort de Félix Colomer, un documental que parte de una investigación del periodista especializado en baloncesto Carlos Jiménez y de una pregunta: ¿qué había sido de Charles Thomas, la estrella del Barça de básquet de los primeros 70, a la que se había dado por muerta durante más de 30 años? Félix, antes que nada, ¿cómo fue esa primera conversación con Carlos Jiménez, que es tu co-guionista sobre la historia? Sí, pues Carlos un día me contacta por Twitter, no nos conocemos, y dice: tengo que contarte una historia, sabe que yo soy director de documentales, que vas a flipar. Yo, vale, y vino el día siguiente a mi casa, se sentó ahí a mi sofá al lado y me empezó a contar la historia y sobre todo lo que acababa de pasar en el 2021, que creo que lo podemos decir porque hay muchos otros giros que el espectador podrá ver, que es que Charles Thomas, después de 40 años que todo el mundo lo daba por muerto,
estaba vivo. Spoiler hecho. Vale, ya está. Pero Entonces, lo ha ya hecho el estoy director, tranquila. lo ha hecho él. Yo ya estoy tranquila. Sí, había resucitado, ¿no? Cual ave fénix y de repente pues estaba allí. Parecía que estaba vivo porque de repente había un señor en Estados Unidos que decía que era Charles Thomas, ¿no? Entonces hacía falta como hacer las comprobaciones y me empezó a contar la historia de Charles, que era un tipo que su carrera había sido espléndida, en España había triunfado, lo que oíamos ahora en el tráiler, que saltaba como nadie, lo comparan con Michael Jordan, ¿no? Que era un afroamericano carismático, guapo, y que lo tenía todo, pero que de repente tuvo una lesión contra un partido contra el Madrid, justamente, en el 75, y esta lesión lo perdió. Se destrozó una rodilla. Se destrozó una rodilla y empezó pues un mundo de drogas, fiesta, tratar mal a la familia, y un día de repente ya no vino al entreno, desapareció, y nadie supo nada más que de él. Desapareció al punto que no saben nada de él nadie, es decir, ni sus compañeros, ni sus amigos, porque entre los compañeros tenía uno que era muy amigo, jugador del Barça con él, nadie sabe nada Ni de sus él. hijos. Ni sus hijos. Ni sus hijos, ni su mujer. Y al cabo de unos años llega la noticia de que Charles se ha muerto, ya a principios de los 80, que Charles se ha muerto, y hay varias teorías sobre cómo se ha muerto, si atracando un banco lo ha disparado la policía o si por sobredosis de drogas, y ya está, y todo el mundo pues lo llora, lo entierra mentalmente, aunque no físicamente, evidentemente, y en 2021 su mejor amigo en el Barça de básquet, que era Norman Carmichael, recibe una llamada, y aún son dos señores ya de 70 años, y se pone al teléfono y dice: ¿quién eres? Soy Charles. Norman se piensa que es una broma porque estaba muerto, y ahí empieza todo, ¿no? De Norman intentando entender si esto es verdad o no, hasta que va a visitarlo donde está y ve que sí, que es Charles. 40 años más tarde. Claro, dentro de esto, déjame, hago yo solo una pregunta y os dejo a vosotros. Sí. Porque dentro de la historia hay una historia que a mí me llamó muchísimo la atención, que es como un artículo de Carlos Jiménez llega a una enfermera de la residencia. Charles está en una residencia para gente vulnerable, digamos, para gente sin hogar. ¿Cómo llega? O sea, porque entiendo que ¿dónde escribió Carlos ese artículo? Claro, Carlos Jiménez tiene un blog que se llama Solo Básquet, es un periodista de básquet, y él escribió un artículo hace años diciendo lo que había sido Charles, ¿no? Que era una estrella, que saltaba mucho, sus leyendas, etcétera, y que un día desapareció y que luego murió. Entonces, imagínate, ¿no? Ponte en el lugar de, en esa residencia en Estados Unidos, viene un señor a las enfermeras y les dice: yo era una estrella del básquet. Y yo supongo que piensan, bueno, ponte al lado de la reencarnación de Elvis Presley y el astronauta, ¿no? Por si acaso, Napoleón, por si acaso lo buscan a internet y ven en este artículo, que es uno de los pocos, porque hace tantos años que habla de Charles, que sí, evidentemente había sido una estrella de básquet, pero en el mismo artículo descubren que Charles está muerto, y no está muerto, ¿no? Lo tienen ahí al lado, y ahí es cuando le dicen: Charles, que todo el mundo te da por muerto. Vale, es que yo creí que el artículo había caído en manos de la enfermera por casualidad. No. Ellas buscan, las enfermeras buscan ya quién es Charles. Sí. Pero para comprobar otra cosa, y se dan cuenta que está muerto. Sí. Es el auge y caída más bestial que yo me he encontrado en muchísimo tiempo. Es la tragedia, la historia del antihéroe convertida en una historia contemporánea. Es tremendo. Y de hecho, lo que decía ella al principio de si lo hubiera escrito en novela, también es que lo pienso totalmente, porque es una historia que si alguien la escribe en un relato de ficción parece mentira. O sea, nadie se lo creería por todos los giros que van pasando. Esto de la realidad supera la ficción, que es un cliché. Sí, pero también es la explicación, Nacho, muchas veces cuando decimos, pero ¿cómo termina alguien en la calle? Como dices, este señor era un ejecutivo de una gran empresa y acaba en la calle, y es esa serie de cosas que te van pasando, en este caso, en el caso del deporte, y más en aquella época. O sea, pensemos que nosotros muchas veces hablamos de que los deportistas no están preparados, muchos de ellos, para el día después, y esto es una cosa que los clubes intentan gestionar mucho, ¿no? Imagínate en aquella época. Te destrozan la rodilla, pasas de ser todo a ser nada, y eso es muy difícil aguantarlo en la cabeza. Este es el tema de la peli, la fragilidad del éxito, de cómo alguien que lo tiene todo, pero que realmente es muy joven, porque él llega aquí con 19 años. Y con 25 ya es cuando desaparece, ¿no? Alguien que lo tiene todo. ¿Solo lo puede tiene perder. 25 cuando desaparece? Sí, porque él llega con 19 en el 69, desaparece el 75, sí. Claro, es que eso pasa mucho con los deportistas, que los ves ahora y tú dices, ¿cómo puede ser que este señor tuviera 25 años que parece que tenga como 50? Yo iba a preguntar exactamente a Félix lo mismo que estaba diciendo Ángels, ¿no? Porque me parece flipante lo de que un artículo de repente cambie toda la historia. Pero yo creo que en los documentales, y bueno, Félix, que eres experto en ellos, no sé si pasa mucho esto que te pasó en que es que
la realidad te va cambiando todos los titulares, o sea, te va dando esos giros de guión, porque aquí da la sensación que mientras estáis grabando también hay muchos otros giros de guión, no solo porque este ya había pasado antes de que el señor aparezca vivo, sino hay muchos otros. Exacto, para mí, por ejemplo, o sea, esto es lo que decía al principio, de que como tenemos el tiempo para poder dedicarnos, tú entras en una historia pensando que pasará algo como, bueno, lo que ya se ha publicado, y no, realmente tienes el tiempo, los personajes, estas horas con ellos, y van saliendo cosas muy interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, una cosa que yo iba deduciendo que estaba pasando, pero que sus compañeros hombres no me querían decir, es que Charles había maltratado a Linda, y por eso Linda que es su mujer, perdona, y sus hijos se habían marchado, ¿no? Antes de que Charles desaparezca, su familia ya lo ha abandonado. Y eso notaba que los compañeros pues no lo querían comentar mucho, supongo que por cariño a Charles, o algunos no lo sabrían. Y ahí fue muy interesante hacer una búsqueda incluso publicamos antes de que saliera el documental de necesitamos más información, y salieron, como no, 2 mujeres, ¿no? Que habían sido amigas de ella, de Linda, y contaron que el motivo real no solo era de que Linda había marchado, no solo era que Charles había vuelto un poco, ¿no?, fiestero y tal, o incluso tomar drogas, sino que la maltrataba y que de hecho ellas cuentan que a veces les llama y les dicen tengo que irme a tu casa unos días o lo que sea porque este señor me maltrata. Exacto. Sí. Pero además fue muy bonito como Charles, después cuando yo le confronto esta información, lo podréis ver, su reacción para mí es muy auténtica. Es muy honesta. Sí, es, no lo niega. En un mundo ahora que los perdones yo creo que son siempre falsos o de postureo, ahí ves que esa información la ha clavado y que seguramente esta vergüenza tan grande que lleva es la que le ha hecho no querer reaparecer y querer aislarse y vivir durante todos estos años en la calle. Esto no sé si lo hemos dicho, pero está en la calle. Yo quería preguntarte, Félix, cuando uno se sumerge tantísimo en una historia, también todos los que nos dedicamos a investigar, nos ha pasado en una medida o en otra, te vinculas inevitablemente. Entonces, ¿hasta qué punto una historia tan brutal, que tú has trabajado tanto tiempo, te genera una vinculación emocional y cómo te afecta? Y si en este caso te ha ocurrido, si te ha afectado de alguna manera e interfiere en tu trabajo. Claro, siempre pasa, es como un mix de esto, ¿no? Tú también sabrás lo mismo, de intentar, para hacer bien tu trabajo, intentar ser lo máximo frío posible, pero a veces es inevitable, ¿no? Y en el caso de Charles, de tenerlo delante, o sobre todo a mí me pasó con las mujeres que contaban el caso de Linda, y si hubiéramos tenido a Linda, pero ella no quiso participar. ¿Lo intentasteis? Sí, hablé con ella y me cogió el teléfono su marido y dijo, no quiero saber nada de esa época, tal. Pero ella me escuchaba, yo de hecho quería llevarle unas imágenes de archivo que encontramos, que rescatamos de unos Super 8, donde ella salía guapísima en la piscina con sus hijos, unas imágenes que yo creo que es que esa es otra, ¿eh? Estamos hablando del fondo, pero la forma... que termine porque hablaba de la emoción, de la vinculación. Sí, no, y eso que sí, que al final intentas no hacerlo, pero claro que te vinculas. Y además con Charles, que fue súper generoso en todos los aspectos, con su hijo también, que es también como el otro gran protagonista, es inevitable. Y en otros documentales aún más, el que comentabas que hice de pederastia, por ejemplo, pues con las víctimas era una cosa pues muy loca. Claro. ¿Con el hijo no tuvisteis problemas? ¿Inmediatamente el hijo quiso colaborar? Sí, bueno, inmediatamente tampoco. Es un poco complicado. Costó un poco. Sí, costó un poco, pero después ya estuvo bien. Y lo interesante de la historia también es que hay 2 hijos, ¿no? Sí. Y uno se ha acercado a Charles, por eso también está en la película, y el otro no ha querido saber nada, ¿no? Para mí es un debate también como interesante, que ahora hablo con mis amigos, ¿no? Si tu padre te hubiera abandonado hace 40 años y de repente reapareciera, ¿qué harías tú, no? ¿Serías como el hijo mayor de Charles o como el hijo menor? Porque uno se ha acercado, lo ha perdonado, lo va a visitar, y el otro ni lo ha ido a visitar desde ya hace 4 años que se sabe que está vivo y no quiere saber nada, y se entiende perfectamente también. ¿Cómo vivió Norman Carmichael, que es el que recibe esa llamada de soy tu amigo? Se llamaban hermanos, de hecho entre ellos tenían una vinculación muy estrecha, eran los dos norteamericanos que jugaban en el Barça. ¿Cómo vivió ese momento de la llamada? Y, bueno, el reencuentro con mucha emotividad, porque el reencuentro es muy emotivo, más es en plena pandemia. Sí, de hecho, claro, para nosotros cuando salió la noticia, lo primero era ir rápido hacia allí por grabar el encuentro entre Charles y Norman, que eso será único y solo pasará una vez. Y la relación que tenían ellos era de hermanos brutal, tanto que lo demuestra el hecho de que cuando Charles, las enfermeras le dicen, ¿quiere reaparecer en la vida de la gente? ¿A quién quieres llamar? Sí, él no dice a los hijos, ni a la exmujer, ni a compañeros otros, sino quiero llamar a Norman, ¿no? Que era su gran amigo, porque eran los 2 americanos del Barça, las 2 grandes estrellas, pero aparte de eso, eran padrinos uno del otro de los hijos, ¿no? Y fue precioso. Y Norman es una persona, bueno,
él, no sé, de las mejores personas que he conocido en mi vida por el corazón que tiene, cómo quiere a Charles después de tanto tiempo. Y sí, hay una cosa que llama mucho la atención porque no le reprocha nada, absolutamente, y yo creo que lo dice en más de una ocasión cuando dice eso de lo quiero retomar en el mismo punto en el que lo dejamos. Es decir, han pasado 30 y pico de años, han pasado 40 años, pero yo ahora cuando le vea va a ser como cuando nos veíamos en el vestuario. Para mí todo sigue igual, exactamente. Y de hecho Norman murió después de grabar este encuentro justamente con Charles, y después también pudimos estar con Charles otra vez, una segunda vez, y él hablaba, ¿no?, de Norman, de la pérdida que había sido, y además era muy emotivo revolver en el encuentro que tuvieron, ¿no?, porque Norman le decía, espero que ahora podemos retomar esta amistad durante muchísimo tiempo, ¿no? Y justamente Norman contrajo una enfermedad muy rápidamente cuando estaba perfecto de salud y murió, y fue un mazazo importante para Charles. Y Aitana, querías preguntar por las películas de Super 8. Un poco porque estamos hablando de... Como nos vamos de una cosa a otra. Claro, sí. Como estamos hablando del fondo, y el fondo es brutal, pero yo creo que también la forma, ¿no? O sea, la manera en la que el montaje de este documental me parece brutal. Yo sé que Félix, además, él es montador, entonces bueno, pero claro, contaste de repente con un material de la leche, esas películas caseras, también hicisteis alguna recreación, entonces para que nos contaras un poquitín qué fue poder contar con todo esto, claro, que es una maravilla. Cuéntanos cuando descubriste la cámara Super 8. Claro. Por favor, Indiana es que Jones descubriendo el arca perdida. Porque ¿de dónde sale? ¿Dónde la encuentras? Había una familia, que es la familia Ciurana, que es quien acogió a Charles y a su familia a su lado, que era el presidente del primer equipo que lo fichó, el Sant Josep de Badalona. Entonces eran muy amigos, y una de las hijas de este señor, que ya está muerto, me dijo, aquí en casa tengo en un sótano unos Super 8s que grababa mi padre, y creo que a lo mejor está Charles. Vale. Pero nunca lo habéis abierto, ¿no? ¿Sabe? No, si quieres, entra. Y entramos ahí dentro, todo oscuro, sacamos unas películas de Super 8 y de 8, porque sí, más grandes, y dijo, bueno, haz lo que quieras. Y lo llevé a revelar a un laboratorio de Barcelona con toda la intriga de qué saldrá de allí. El 95% eran viajes familiares de esta familia, que eran muy ricas, iban a Japón y tal, pero después de repente salió para mí oro, que era ver a Charles en ambiente familiar, jugando a tenis en la piscina con sus hijos y su mujer, y eran unas imágenes increíbles, pero eran muy, muy cortas, y a lo mejor, no sé, había 2 minutos. Entonces, yo, que normalmente estoy en contra de las recreaciones en el documental, porque me parecen falsas y superfluas y no van a ninguna parte, fue muy chulo decir, vale, pero aquí tiene un sentido porque vamos a alargar estas imágenes. O sea, vamos a coger unos actores que se parezcan a Charles y Linda, vamos a recrear esa época, o sea, con los bañadores, los vestidos de esa época, y vamos a alargar, y ves a Charles andando con una raqueta, y de repente hay como un velado en la imagen, y está el actor, que es Jeremiah, con la raqueta, y así podemos alargar un poco más la imagen. Nos pasó lo mismo en el baloncesto, que había muy pocas imágenes de Charles jugando baloncesto. De televisión española solo había algún resumen, y no había sobre todo ningún mate, que es lo que le definía a él, era ser un gran matador, ¿no?, de la canasta. Entonces cogimos esas imágenes, pero recreamos en un campo de la época. Hicimos las camisetas de nuevo, las patillas igual, ¿no? Cogimos a jugadores de básquet y alargamos esas imágenes, y sobre todo cogimos a Jeremiah, que es un gran matador, un jugador de básquet, para hacer estos mates, ¿no? Y lo bueno es que la gente ve la peli y muchas veces no se da cuenta de lo que es verdad. No, es imposible. Y no pasa nada. Es imposible. O sea, yo un momento pensé que todo el Super 8 era falso, y luego pensé que todo el Super 8 era cierto. Sí. O sea, he pasado por todos los momentos. Genial. ¿Cuándo y dónde se puede ver? Pues se estrena el viernes a varios cines de España. Se estrena en Madrid en Los Verdi, en Barcelona en Los Verdi también, en Sabadell y en Lleida. Hoy sabremos más cines. Y más adelante pues se podrá ver en 3CAT, que es una producción de allí. Va más allá, va destinado más allá de los aficionados al baloncesto, ¿no? Yo creo que la historia, claro. Por Totalmente. Eso lo hemos tocado de manera muy colateral, pero tiene mucho de eso, de la fragilidad mental, yo creo que va más allá. El aficionado al baloncesto, y sobre todo los que tengan una edad y recuerden esa época, no se lo pueden perder, pero yo creo que va más allá y hace reflexionar sobre otras cosas. No, de hecho, perdón, yo no tengo ni idea de baloncesto, me da igual el baloncesto. O sea, esta historia a mí me conectaba directamente con mi documental favorito, la peli que a mí me hizo hacer documentales, que es Searching for a Sugar Man, que es lo mismo en el mundo de la música, ¿no? Un muerto que a mitad de la peli resucita, está vivo, y luego es saber qué pasó durante estos 40 años, que creo que es la duda que podemos dejar para el espectador que la quiera ver. Y una pregunta, porque es verdad que conocemos la reacción de Norman, porque es a quien llama a Charles, pero los otros compañeros que salen como testimonio en el documental, ¿cómo reaccionaron ante la historia? Pues fliparon, porque claro, era algo para ellos ya muerto y enterrado, nunca mejor dicho, y de repente, como le tenían tanto cariño,
fue muy bonito para ellos, a la vez muy triste descubrir todo lo que había pasado, porque estamos dejándonos muchas cosas por el medio y está bien que así sea. No, vamos a contarlo todo. Sí, pero que aún es más bestia la historia. Pero lo bonito para mí y que descubrí haciendo el documental es el buen rollo que tienen estos veteranos del básquet, ¿no? Estos abuelos entrañables de cómo te cuentan, te demandan recuerdos para el siguiente, pero los del Barça con los del Madrid, la piña que hacían antes, no sé, yo que tengo 31 años y sigo el fútbol y veo y tengo amigos que juegan a primeros niveles de fútbol y te dicen que lo único que quieren es que su compañero de equipo se lesione para salir ellos y que da igual los equipos, que cada jugador solo se le importa a él mismo y que es un egoísmo increíble, ver que antes en el baloncesto como mínimo había estos valores de esta deportividad, el cariño que tienen. Imagínate esto en 50 años, Mbappé hablando de Vinicius, o sea, te puedes imaginar, les dará igual, o sea, ni se acordarán. Félix Colomer, director de Temps Mort, que es una producción de 3CAT y del Terrat, que se estrena en cines este viernes. No se la pierdan, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Nacho, Aitana, hasta la semana que viene. Hasta el martes. Un beso. Un besín, chicos. Adiós. Cuidáis vos. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Un martes más abrimos el Club de las Miss Experiencia para recibir a una mujer cuya historia yo creo que merece mucho ser escuchada. Las llaves del club ya saben que las guarda Chema Rodríguez. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo Pues estás? Muy bien, después de un verano de scouting por toda España buscando talento maduro. Vale, pero yo creo que te has hecho con una buena colección de talento maduro. Uf, tenemos para... ¿Tú cuándo dices que te jubilas? Me queda todavía, aunque pues mucha gente me quiere jubilar antes de tiempo, pero me queda todavía. No te vas. Si es por esta sección, te quedan unos añitos. ¿A quién recibimos hoy, Chema? ¿Tú te acuerdas? Te tienes que acordar porque tenemos más o menos la misma edad. Esa época en la que cada vez que hacíamos una llamada de larga distancia había que llamar a una centralita. Claro, íbamos a poner conferencia. Y eso es. Claro. Entonces había que poner conferencia, entonces esperabas un rato y al rato te llamaban de vuelta. Entonces ya, bueno, pues eso lo he vivido yo este verano con Mabel Cañada, una maravillosa anomalía, ¿no? En un mundo en el que se premia la inmediatez, el que de repente para poder contactar con ella tuviese prácticamente que hacer este efecto centralita, porque yo llevaba a un lugar donde pues ella luego al final quedábamos un día y aparecía, porque Mabel, que tiene 71 años, es una de las pioneras de lo que algunos llamaron en su momento lo que se ha llamado el movimiento neorrural, pero ella con un grupo de amigas y amigos pues decidieron hace pues casi 50 años ocupar una aldea abandonada de Navarra para poner en marcha un proyecto de vida en común y autogestionado que bueno, en su día ellas no les tomaron muy en serio, pensaban que sería flor de un día, pero casi, eso como digo, casi medio siglo después, la CABE, que así es como se llama la aldea, es un ejemplo de otra vida de vivir en comunidad, donde todo lo comparten, todos ayudan, aunque el camino no ha sido nada fácil y tampoco tenemos que pensar en esa imagen bucólica, ¿no? Del campo y de la gente que quiere escapar de la ciudad y olvidarse del mundo. Pues es todo lo contrario, porque Mabel siempre ha mostrado un compromiso fuerte por hacer de este mundo un lugar mejor y hoy ha salido de la aldea para atendernos desde la capital navarra. Ahí la tienes, en Radio Pamplona. Mabel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Vas muchas veces a Pamplona o es una excepción lo que estás haciendo hoy? Es bastante excepcional, sí. Hoy mismo cuando bajaba digo, ¿pero cuánto tiempo hace que no bajo? Y luego digo, ¿pero cuánto coche? ¿Pero cuánto? O sea, ¿no tienes necesidad, Mabel, de ir a la ciudad? Pues la verdad es que no, muy pocas veces. Bueno, las cosas que tienes que bajar, porque a veces te obliga el sistema, ¿no? Pues porque no tienes un banco cerca, porque no tienes el médico o especialista cerca, y entonces pues tienes que desplazarte hasta la ciudad, ¿no? Y no solo bajar, la verdad es que solo lo mínimo imprescindible. Cuéntanos un poco para que nos hagamos una idea, Mabel. ¿Cómo es la CABE? ¿Qué estampa ofrece visualmente? Pues llegas a un poblado, llegas por una pista bastante mal estrecha, la verdad, que estamos intentando que el gobierno de Navarra la arregle porque está dentro de sus competencias y es una pista que hemos
Arreglado vosotros a veces. Arreglado a veces, y también este verano 2 coches han petado el cárter en esa pista. Sí. O sea, bueno, pues entonces subes por ahí que la gente dice, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde estoy llegando? ¿No? Y llegas a un aparcamiento, dejas el coche, tienes que dejar el coche, no se puede entrar en coche al pueblo, y empiezas a caminar y entonces te encuentras con un pueblecito donde hay casas pequeñas, son las mismas casas que había cuando llegamos, que estaban totalmente en ruinas, debajo de las zarzas y del escombro. Y los primeros 10 años fue quitar escombro, limpiar y luego empezar a reconstruir, ¿no? Y ahora es un pueblo pues relativamente es sencillo, bonito, las huertas están al lado de las casas, no hay cemento en las calles, no hay farolas. Es un pueblo a la antigua usanza, podríamos decir, ¿no? Y sin embargo es muy novedoso en cuanto al contenido. Pero cuéntame eso, ¿cómo nace la idea? Entiendo que sois un grupo de amigos o de conocidos que os reunís, vais hablando y al final tomáis esta decisión. Sí, bueno, ten en cuenta que nosotras, yo tengo 72 años, no 71, ya voy a cumplir 73 en un par de meses, y claro, nuestra juventud pasa en esos años 70, ¿no? Sí. Y aquí en el País Vasco es una época muy convulsa. Acaba de nacer ETA hace pocos años, hay muchísimas manifestaciones, estamos en pleno, digamos, expansión, porque también muere Franco, llega mucha información al Estado, al País Vasco también. Nosotros trabajábamos mucho en temas de no violencia, contra la tortura, contra la guerra. Nos convertimos luego un poco más adelante en un grupo para apoyar la objeción de conciencia. Fuimos de los primeros objetores, fuimos aquella juventud que logró eliminar el servicio militar obligatorio. No conseguimos eliminar los ejércitos y mira lo que están haciendo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros nacemos de ahí. Entonces, cuando muere Franco hay una amnistía, los presos objetores que estaban en la cárcel salen, los objetores que tenían que haber entrado en prisión no entran, y de alguna forma dijimos, bueno, pues nosotros también se logra en ese momento el reconocimiento de la objeción de conciencia, y por lo tanto también hay también un gran movimiento, y decidimos irnos a vivir al campo, el mismo grupo de personas que estábamos en ese momento en el movimiento muy activistas con el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Que también estuvimos en la formación de lo que fue todo a posteriori todo el movimiento de objeción de conciencia y de insumisión. Pero ¿cómo es vuestra experiencia de campo? Es decir, vosotros vivíais en el campo, sabíais, o sea, ¿cómo fue el inicio? Vosotros llegáis a una aldea que tú me decías que las casas estaban debajo de las zarzas. Sí, o sea, nosotros éramos urbanitas totales, o sea, sabíamos muy bien hacer actas y mandar resúmenes, pero no teníamos ni idea de lo que era ni partir leña, ni levantar hacías unas reuniones maravillosas para decidir quién partía la leña, pero no sabíais partir la leña. Pero luego a la hora de la verdad no teníamos ni idea, o sea, es que destrozábamos los troncos, los hacíamos astillas en vez de hacer troncos, o sea. Y entonces nos costó mucho aprender a cómo es vivir en la tierra, junto a la tierra, ¿no? Porque una cosa es vivir por encima de la tierra y otra cosa es vivir con la tierra. ¿No? Convivir con ella. Eso es. Sí. Y sobre todo tener la pretensión de vivir de lo que ese entorno puede ofrecerte, ¿no? Que es un imposible en este momento. El nivel de consumo que estamos acostumbrados los humanos supera con mucho lo que el entorno inmediato. El autoabastecimiento. Claro, o sea, lo supera con mucho. Las personas humanas estamos en este momento muy deterioradas. Necesitamos cantidad de cosas que tienen que venir de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, o sea, y dices, madre mía, si no es imposible la autosuficiencia, ¿no? Chema, ¿qué querías preguntar? Sí. Que entonces todavía no había familias con hijos, porque ahora vivís allí familias con hijos. Yo, de hecho, tengo una amiga que vive ahí con vosotros, que se llama Paula, que su pareja es Carlos y su hijo Arán. Sí. Y ¿cómo es esa vida de las familias con los niños y la relación? Claro, porque al principio un grupo de gente, activistas, pero claro, tantos años allí, jóvenes. Muy jóvenes, pero luego se van cumpliendo años y la gente tiene, bueno, pues eso, se empareja, tiene hijos. ¿Cómo es este proceso? Bueno, y que este proceso funcione, Mabel, porque no entiendo que no sé si ha habido muchos roces o pocos. Pues mira, roces a nivel humano hay todos los que se podía tener, como en cualquier sitio. O sea, esto no cambia. Digamos que el hábitat, el espacio geográfico no modifica las costumbres humanas de pelearnos,
sí, todo este entresijo de las relaciones personales, ¿no? Y de las emociones que esto destapa. Y con la crianza pues destapa muchas, porque también te das cuenta de que no estás criando a tus criaturas como sueñas, sino que las estás criando como dicta un sistema que opera, ¿no? Más allá de tus necesidades o de tus creencias políticas o incluso éticas, ¿no? Y ese proceso también se dio dentro de nuestra comunidad, o sea, nosotros nos conformamos como una comunidad consciente. Es verdad que compartimos todo, compartimos la economía, los vehículos, las herramientas, los territorios, las casas también, o sea, vamos modificando dónde vivimos en función de si tenemos mucha familia, si tenemos poca, si queremos convivir con otras familias o queremos estar solas, y entonces pues te vas a una casa más pequeña, una casa más grande, en función de las necesidades, ¿no? Y estos son movimientos internos también de toda la comunidad, que también asumimos todos estos movimientos en función de que esto supone una mayor sostenibilidad para el planeta, porque no tengo que construirme una casa grande, ya hay una casa grande. Entonces, si quiero vivir con 15 personas, pues me voy a vivir a la casa grande y entonces dejo mi casa pequeña para personas que quieran vivir en ese momento más solas. Lo que pasa ¿no? es que el individualismo, entiendo que cuando entras en la CABE uno se olvida del ser individual. Bueno, lo intenta. No el ego no te abandona, ¿no? No te abandona durante muchos años. O sea, el tránsito de ser una persona individual o individualista con unos conceptos de que yo soy lo primero que hay que satisfacer y después viene el resto, si es que hay algún resto, ¿no? Allí tiene un proceso y vas comprendiendo poco a poco que en realidad somos unas entidades interdependientes y que si evolucionamos todas y si la cagamos todas, ¿no? Entonces es un proceso interesante. ¿Y hasta qué punto sois autosuficientes? Pues energéticamente. Energéticamente somos 100% autosuficientes, tenemos todo placas solares, también tenemos una turbina para el invierno, hemos tenido molinos de viento. Los molinos de viento nos han dado muchos problemas, al final siempre se rompen las aspas cuando hay mucho viento, aunque los frenes, tienen muchos problemas técnicos. Las placas nos han ido fenomenal ya desde el año 2000, o sea, hasta el año 2000 estuvimos casi sin luz, o sea, con unas bombillitas de coche que con alguna batería teníamos, o sea, pero casi sin luz los primeros 3 años, o sea, sin luz, ¿no? Sin luz de ningún tipo, o sea, a veces pues el camping gas hasta que se te acababa el gas y luego como había que bajar hasta Pamplona a llenar la bombona, pues oye, a lo mejor te quedabas a oscuras un par de días. Sí, más de 2 días, o sea, muchos, ¿no? Y mira, los niños, por ejemplo, que habéis hecho esta pregunta antes, sí que nos trajeron esto de necesitamos un poco más de luz. Claro. Porque no todos los niños duermen por la noche, a veces hay niños que no duermen ni de día ni de noche y que hay que también poder cuidar y atender. Claro. Entonces ellos nos trajeron esta necesidad de tener también luz. Las niñas y los niños han traído muchas más modificaciones. Tuvimos una escuelita, seguimos teniendo una escuelita para toda la parte infantil también y para el cuidado. Y Mabel, la gente trabaja fuera de la CABE y tiene su trabajo, o sea, su colaboración dentro. Bueno, nuestra propuesta es intentar trabajar todos en el territorio, o sea, que no tengamos que salir a trabajar a ningún sitio y que todas las personas podamos trabajar en el espacio que habitamos. ¿Y eso se puede? Sí. Sí, se puede, sí. Nosotras trabajamos todas ahí, o trabajamos con el ganado, trabajamos con el territorio. También hay que tener en cuenta que es un territorio muy, muy deteriorado. O sea, cuando llegamos allí, aquello estaba arrasado. O sea, en nuestros 45 años que llevamos, el monte ha crecido, han crecido árboles, o sea, tú llegas al pueblo y ves las casas rodeadas de árboles y de frutales y esto no existía, aquí no había nada, o sea, estaba arrasado por el ganado, arrasado porque se hacía carbón y habían arrasado con medio monte. Entonces trabajamos mucho para recuperar la tierra, para que la tierra sea fértil, porque es una de las grandes causas también del cambio climático, es que la tierra no puede absorber agua porque no tiene materia orgánica, ¿no? Entonces el agua se va y este territorio era del que el agua se va y se va toda, o sea, no se queda nada. Entonces reconstruir esto. Entra y sale gente, es decir, ¿cómo hay rotación? Sí, hay rotación también, sí. Hay personas que llegan, hay personas que salen y también se depende, pide para que si son procesos bastante orgánicos, ¿no? Pues las personas sienten el impulso de vivir colectivamente y quieren hacer ese proceso de transformación personal, entonces pues no se pide gran cosa, se pide que realmente estés presente en tu propio proceso y que te responsabilices de los cambios necesarios para
para poder entender que somos una parte colectiva, que soy un ser colectivo, ¿no? Claro. O sea, hay una gran ignorancia a nivel de lo que son los espacios colectivos, incluso aunque vivamos colectivamente, porque podemos decir, no, es que yo vivo sola en mi piso. No, tú vives sola en tu piso y tienes una comunidad de vecinos y vecinas con las que te tienes que entender, y si no tienes un espacio laboral que también tienes que entenderte, y si no tienes o sea, en todos los espacios somos colectividades. ¿Y Mabel, hay gente que no se adapte? Que tenga una idea de sí, claro, yo creo, yo puedo, y luego no puedes. No es que no puedas, es que no quieres hacer el proceso de transformación que necesitas hacer. Esto es como cualquier otro espacio. Que tú crees que sí, lo quieres hacer, y después te das cuenta que no quieres hacerlo. Esto es como decir, sí, yo me quiero casar, sí, te quieres casar y después no querías casarte en realidad. O sea, querías seguir teniendo, digamos, más opciones en la vida que una pareja estable, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha gente. En el programa anterior hablabais de este hombre que tenía problemas con esta familia porque les golpeaba, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puedo hacer, o sea, cómo puede pasar esto, ¿no? Entonces esa persona necesita hacer un proceso de transformación interno para que sus creencias cambien de manera que deje de violentar a su familia y recupere la capacidad de amarles. Y esto es un proceso personal y es una decisión personal. No, o sea, y esto también está muy influido por el nivel de sociedad en el que vivimos, en el que se legitima la violencia y se legitima todos estos comportamientos, ¿no? Pero digamos que el proceso es igual en todos los casos. Cuando la persona se encuentra frente a lo que quiero construir y mi incapacidad para hacerlo, es que me tengo que dotar de nuevas herramientas, habilidades, cualidades, creencias. Lo tengo que construir de cero. Y entonces este proceso lleva tiempo y hay que querer hacerlo. Y si no lo quieres hacer, es evidente que llega un momento en el que te tienes que ir. Claro. Es que muy interesante lo que cuentas, Mabel, porque hay esa idea de la vida en comunidad con esa otra palabra de secta, ¿no? Y vosotros, es decir, es como salir absolutamente de ese concepto. Para nada. Para nada, eso es lo que quiero remarcar, ¿no? Claro. ¿Cuántas de estos lugares como la Cabe hay en España? Bueno, en la península hay muchísimos, o sea, hay muchísimos no tan estructurados o con tanto calado como puede tener la Cabe por su largo recorrido, y también porque su apuesta ha sido investigar qué es vivir colectivamente, y entonces te lo curras mucho, pero hay muchos espacios colectivos, desde pequeñitos, de grupos pequeños de 4 o 5 personas, 7, ¿no? Hasta comunidades grandes de 60, 70 personas, ¿no? ¿Vosotros cuántos me has dicho que erais? En este momento estamos 42 personas. 42 personas. Mabel, lo tengo que dejar aquí. Ha sido un gusto conocerte, hablar contigo, conocer todo lo que nos has contado, y de verdad, un placer este ratito de radio que hemos compartido. Muchísimas gracias. Pues nada, a vosotras. Ha sido un gusto también venir hasta aquí. Un beso bien grande. Aprovecha que has ido a Pamplona por si... Sí, voy a hacer un par de recados. Por eso, por si hay que hacer algo. Una buena librería. Estas son las cosas que me gustan. Un beso, Mabel. Venga, un abrazo. Adiós. Chema, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un beso. Un besito. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Estamos con todos ustedes contándoles primero la actualidad, analizando la actualidad, y a partir de las 10 en este tramo magazine. Así que vamos a hacer una cosa, por si acaso no nos han escuchado desde el principio y creen que se han perdido alguna cosa, que ya les digo yo que se la han perdido. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Vamos a recordar un poco a los oyentes qué es lo que llevamos hecho hasta ahora. Bueno, desde las 6 de la mañana y mucho antes. Pensaba esta mañana que en el Hoy por Hoy además trabajamos compañeros las 24 horas del día, que se dice pronto, ¿eh? Efectivamente. Abruma. Pero es que es un programa primero muy largo y después muy importante. Y con mucha gente y con mucho trabajo. Exacto. Bueno, un martes que de nuevo nos ha llevado a Gaza. Ya lo dijimos los primeros días de temporada, que el compromiso de este programa va a ser estar donde pasan las cosas y que no nos vamos a olvidar, claro, de Gaza. Hemos vuelto a hablar con Samer, palestino de origen nicaragüense, esperado una vez más frente a esa orden de evacuación de Gaza y un ataque inminente que se puede producir en cualquier momento, y en el que Samer nos ha contado cuál es su situación ahora mismo. Nos quieren meter en un pequeño lugar, literalmente quieren meter a 2 millones de personas ahí. Varios de nosotros hemos ido y visto con nuestros ojos lo que hay ahí. No cabe ni un alma, ni un ápice cabe ahí. Es muy caro el transporte,
Y ir ahí es ir a dormir en la calle, entiéndete, acampar. No queremos ir al sur de Gaza. Y hay bombardeos igualmente allá. En la noche, a las 10 de la noche, bombardearon 2 edificios justo enfrente de nosotros. Literalmente los botaron al piso. Hace 4 días bombardearon el edificio donde yo estoy. Yo estoy en el 7º piso, bombardearon en el 4º piso. Fallecieron 3 personas, de los cuales 2 eran niños menores de 2 años. La comida es un problema. No solo es cara, sino que no hay dinero. Tienes que ir a arriesgar tu vida en las ayudas humanitarias en las cuales nos disparan. Es una evacuación realmente imposible. Me decía esta mañana Samer que prácticamente nadie se está moviendo de la ciudad de Gaza, a pesar de que han lanzado desde el aire, el ejército de Israel ha lanzado todos unos panfletos diciendo que evacúen, que se vayan hacia el sur de la franja, pero no hay dinero para transporte, no hay condiciones para poder viajar. Queda todavía en ciudad de Gaza más de 1 millón de personas que están en la misma situación como esta que nos ha descrito Samer. Y esta situación en Gaza precisamente que ha sido motivo de análisis una vez más en El Abierto Claro, y me quiero quedar con una reflexión que viene muy bien para todas esas personas, que todavía las hay, que dudan de que lo que está sucediendo en Gaza es claramente un genocidio. Una reflexión que nos ha dejado en El Abierto Eduardo Madina. La Academia de la Lengua dice que exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Eso es genocidio. Y eso es lo que está sucediendo en Gaza. Es la eliminación sistemática de un grupo humano por un motivo concreto, que habita en la mente de un asesino en serie, que es Benjamín Netanyahu, y que estamos viendo mientras va descendiendo el grado de impacto que genera en la opinión pública global y va aumentando el grado de, no sé si la palabra es exacta, pero acostumbramiento al drama que está sucediendo allí. Esto está pasando en Gaza y si nos cuesta la palabra, entiendo que el peso del pasado europeo nos lleva con contención a ese término, pero parece poco discutible que estamos ante algo que es muy parecido a un genocidio. Y a partir de las 10 hemos abierto el magazine de Hoy por Hoy y hemos hablado de un documental que se puede ver a partir de los viernes en el cine, un documental muy interesante sobre una estrella de baloncesto de los años 70, de principios de los 70, que de golpe, ¡pum!, desapareció. La historia de un hombre que pasó del éxito absoluto en el baloncesto a la miseria total. Charles Thomas, que fue la gran estrella del Barça de baloncesto entre los años 1969 y 1974. No vamos a hacer spoiler. Bueno, lo ha hecho un poco el director, ¿eh? Sí, pero al menos a nosotros que no nos puedan echar la culpa. La producción se llama Temps Mort, por si la quieren buscar. Es una producción de Trescat y del Terrat, que ha dirigido Félix Colomer, que nos ha acompañado en el Comando Norte con Aitana Castaño y con Nacho Carretero, y que nos ha dejado una reflexión también sobre el compañerismo que ha descubierto haciendo este trabajo en el deporte de ese tiempo respecto a lo que vemos ahora. El buen rollo que tienen estos veteranos del básquet, ¿no? Estos abuelos entrañables de cómo te cuentan, te mandan recuerdos para el siguiente, pero los del Barça con los del Madrid, la piña que hacían antes, no sé, yo que tengo 31 años y sigo el fútbol y veo y tengo amigos que juegan a primeros niveles de fútbol y te dicen que lo único que quieren es que su compañero de equipo se lesione para salir ellos y que es un egoísmo increíble, ver que antes en el baloncesto como mínimo había estos valores de esta deportividad, el cariño que tienen. Imagínate esto en 50 años, Mbappé hablando de Vinicius. Y también hemos conocido a Mabel Cañada en Pamplona, nuestra Miss Experiencia de hoy. Chema Rodríguez nos ha descubierto una historia fantástica de cómo ella, junto a un grupo de compañeros activistas, creó la aldea comunitaria de La Cabe, en Navarra. Nos ha contado Mabel las dificultades que tuvieron en su momento para resurgir un pueblo prácticamente desde cero, ¿no? Donde solo había casas en ruinas. Hoy en día siguen viviendo allí. El entorno ha ido creciendo hasta las 42 personas, incluso con una pequeña escuela para los niños. Unas historias maravillosas a las 10 de la mañana que ya están disponibles en unos momentos en Ser Podcast y en el resto de las plataformas. Por si ahora escuchando esto les entran ganas de escuchar lo que habíamos hecho antes, pero todavía nos queda, Hoy por Hoy, nos queda un poquito más de una hora y por delante que tenemos... Bueno, nos queda meterse en un jardín que ya se ha ido metiendo en el jardín. Estamos metidos en el jardín porque los oyentes sepan que han aprovechado la pausa de publicidad después del boletín para llenar el estudio de plantas y de flores. Hemos ido haciendo el cebo en una selva amazónica en la que se ha convertido la terraza de la cadena SER. Esta selva amazónica que ya pasó el examen veraniego la semana pasada a pesar del calor. Y pues para hoy, plantas con nombres de cadenas, enredadoras, rastreras, de largos tallos, cadenas por ejemplo de corazones, tortugas, perlas, lo vamos a ver en unos minutos con Eduardo Barba. Y también hablaremos del estado de nuestro ficus hijo. Tenemos un ficus grande que es el ficus padre y del ficus padre sacamos un acodo aéreo que es una ramita. ¿Qué es este que debe estar aquí? De la que creamos un ficus ¿cómo hijo, está el hijo? Que en verano en la calle ha crecido el ¿Cómo ficus está el hijo,
Y los 15 minutos de fama con Martín Bianchi. Las vacaciones de verano nos han dejado en la crónica social muchas rupturas, que es algo muy típico de la verano, vuelta de las convivencia, vacaciones. Brian, la convivencia. Y un boom de libros, de memorias y autobiografías entre los famosos, que vamos a ver a lo largo de los próximos meses. No sé si las habrán escrito ellos o se las habrán escrito en muchos casos, pero bueno, famosos que nos van a contar su vida en libros. Así que bueno, en los próximos minutos vamos con esto. Pues vamos con ello. Venga. Venga, pues hasta luego. Hasta ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. Ya está, es que el sonido va perfecto. No tanto aquí dentro del estudio, aunque hoy hemos entrado, han metido muchas plantas, sino en la terraza. Claro, yo no había vuelto a la cadena SER porque me fui directa a Jerusalén y luego cuando volví el miércoles pasado, eso es un poco una selva ya. Sí, es una selva. De hecho, lo ha dicho ya mucha gente. Claro, la gente siempre, yo creo que cuando vuelve el primer día, regresa de vacaciones aquí a su puesto de trabajo, está esperando ver que las plantas después del verano hayan sufrido. Lo que nos ha pasado con las plantas, con los geranios de mi balcón, por ejemplo, que han sufrido un poco los geranios de mi balcón. Eufemísticamente hablando, exacto, ¿no? Han sufrido. Pero sí, los tengo ahí, ¿eh? Están ahí. Sí, bueno, están vivitos, ¿eh? Es que los geranios es una planta sudafricana, de origen sudafricano, son muy resistentes a la sequía. He quitado todas las hojas que se habían secado y ahí está. Dales ánimo. Ahí está, cada día les aplaudo un poco, a ver si se animan. Entonces sí, como tú has visto, Ángels, la terraza evoluciona favorablemente y va a tope. Bueno, la planta que traemos aquí, como le comentaba el otro día a José Luis Sastre, pues es planta que elegimos precisamente. Yo no traigo aquí planta que sea delicada, en reglas generales. Alguna ha sufrido y también, por supuesto, hemos tenido bajas, pero son bajas minimísimas. O sea, son casi hasta sorpresas, te diría. La semana pasada sé que con Sastre repasaste las que tenemos fuera en la terraza, las flores, las salvias, el jazmín, el nenúfar. Por cierto, 900-100-800, pueden ustedes llamar y hacernos la pregunta que quieran sobre las plantas. Si ven que no van a poder estar en directo a la hora que hacemos esta sección y luego quieren escuchar el podcast, nos pueden dejar también una nota de voz con la consulta al 638-313466. Hicisteis plantas de la terraza, porque además sé que hicisteis la sección en la terraza. Vamos a ver ahora cómo están las plantas de dentro. Sí, las muy plantas bien. de los pasillos, porque también tenemos plantas en el pasillo de la cadena SER. Sí, y aquí es donde entraríamos un poco en lo que acabo de mencionar, Ángels. Cuando la gente insiste muchas veces en cultivar plantas que son más complicadas, es muchas veces la respuesta a esa frase que la gente suele decir: se me mueren todas las plantas. Bueno, es que muchas veces ese origen, de esa elección de la planta ya es mala de por sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás comprando o metiendo en casa una planta que ya es muy delicada. Y las plantas de interior, pues oye, pues también hay caprichosas. Pero esto no nos tiene que decir en el vivero. Es decir, si yo voy al vivero y cojo una planta, cuando la voy a pagar me tendrían que decir o me van a decir: cuidado, señora, con esta planta. Bueno, usted no tiene cara de cuidarla bien. Bueno, esto como si vas a comprar un rodaballo y al pescadero, a la pescadera de turno le va a dar igual lo que tú hagas con el rodaballo, como si te lo pones de almohada para dormir la siesta. Al final, lo que tú tienes que tener en cuenta es, sí, por supuesto, recurrir al profesional que está atendiéndote, a esa persona que se supone que si sabe del tema, pues te va a decir: oye, quiero una planta que sea muy resistente, y a lo mejor te está viendo que te estás llevando una planta muy caprichosa, un poco histérica, pues dices: oye, mira, está mejor que no, prueba con esta que es similar. Porque una de las cosas que tenemos siempre en jardinería que tener en cuenta es que, vale, quizás no puedo utilizar esta planta en concreto, pero puede haber una muy parecida que es más sencilla de cultivar. Nosotros, por ejemplo, te voy a poner aquí nuestro caso particular. Nosotros aquí tenemos varias plantas en los pasillos, en las plantas de interior, que se nos dan a las mil maravillas. ¿Cuáles son? Bueno, pues tú ya sabes que una de las que voy a mencionar siempre, porque es que yo estoy enamorado de esta planta, es el aglaonema. El aglaonema es una planta que las personas, habréis visto muchas veces cuando vais a un vivero, una planta de interior con la hoja alargada, lanceolada, de color plateado y a la vez también verdoso. Esta planta es excepcional. Aglaonema. Aglaonema, este en concreto es un cultivar que se llama Silver Queen, princesa plateada o princesa de plata, y tendríamos aquí una planta que es excepcional. Nosotros la tenemos aquí desde hace ya 2 años y medio quizás. Y está preciosa. Está preciosa, sigue creciendo, no ha dado ningún problema, no tiene ninguna punta marrón, es perfecto. Pero nos vamos a ir al caso opuesto. Las begonias. He metido aquí
2 de las begonias que tenemos en los pasillos. Tenemos varias begonias, porque las begonias es verdad que tienen unas hojas que son muy maravillosas. Son muy bonitas. Hay begonias que las cultivamos por la hoja, hay begonias que las cultivamos por la flor. Estas de interior normalmente son más por la hoja, porque tienen hojas pues muy recortadas, con patrones de color pues muy llamativos, que mezclan además más de un tono, como por ejemplo esta begonia Rex, que tiene un verde, un plateado, un rojizo y alguna gama más de verde incluso. Bueno, pues estas begonias, esta por ejemplo, la begonia Rex, que tú ahora la ves pues bastante rozagante, tiene algún pequeño problema, pero no es nada del otro mundo. Ha pasado por un mal momento. Esta ha pasado ya, Sebe, ¿cuántos malos momentos ha pasado esta? 5, dice Sebe, y tirando por lo alto. Esta de repente se nos ha desaparecido varias veces. Es verdad que hay muchas begonias que son rizomatosas, es decir, que salen de un órgano de reserva subterráneo, que aparecen y desaparecen y tienen esa facilidad. Bueno, pues esta begonia yo no la recomendaría a alguien que no tuviera mucha experiencia o un poquito de experiencia con las plantas de interior. ¿Por qué? Porque puede dar problemas. O sea, mejor nos quedamos con la primera, que se llamaba Aglaonema Silver Queen. O, por ejemplo, los ficus. He vuelto a meter aquí un ficus que tenían en una de las oficinas de la cadena SER, un ficus benjamina, que es el ficus de hoja pequeña de toda la vida, que hemos visto trillones de veces en las casas, en las oficinas, en todos lados. Sí. Bueno, pues esta, por ejemplo, es una planta que también a nosotros nos está funcionando muy bien. Quizás a otra persona no, porque la tiene en un sitio con menos iluminación. ¿Esta es la que recuperaste que estaba un poco mal? Exacto. Esta es una que nos dejaron en nuestra guardería. Sí. Esta la tenían dentro de unos de los despachos. Sí. Y bueno, pues estaba muy, muy, muy mal. Y bueno, pues fíjate cómo está. Rozagante. Rozagante, ha echado una copa preciosa, está increíble. Y hemos tenido bajas también. Nosotros este año, por ejemplo, una planta que ha sufrido una baja dentro de los pasillos de interior ha sido la Dieffenbachia, la caña muda. Es la planta que sale en Los Simpson. La gente que vea Los Simpson verá que en el comedor de Los Simpson, en el salón, hay una planta siempre que sale de fondo, es una Dieffenbachia, una caña muda. Bueno, pues esa a nosotros, yo ya cuando la traje dije, esta planta a mí siempre me ha dado problemas. ¿Por qué? Sequedad ambiental no le gusta nada. Y aquí en los pasillos de la radio, con puerta que abre, puerta que cierra, pasillo que va, pasillo que viene, aire acondicionado, calefacción, la planta ha ido muy mal. Y el verano no lo ha sobrevivido. Ha sido la única que hemos tenido baja. No tengo tiempo, haría un minuto de silencio por la planta fallecida, pero no hace falta. Y has entrado también el ficus, bueno, un trozo del ficus. Recordarán los oyentes que la temporada anterior tenemos un ficus aquí en el pasillo que estaba tremendo. Cortamos unas ramas que plantaste en otras macetas o regalaste y luego pusimos un acodo aéreo para que desde la misma planta, sin cortar, creara la raíz, y cuando la raíz estuvo formada, lo cortaste y lo plantaste en la maceta. Y es este de aquí. Es ese señor o señora, no sabemos. Pero es que está enorme. Está enorme. ¿Cuándo hicimos lo del ficus? Pues esto lo hicimos 3 semanas antes de que terminara la temporada. Eso fue como en un junio. ¿Junio? Sí, en un junio. ¿Y desde junio hasta ahora este ficus ha crecido esto? Esto, sí. ¿Cuánto es más o menos? Pues, a ver, yo mido 2,10 metros, debe de estar ahora mismo en 1,70 m. Yo mido 2,10 metros. Ya quisieras tú. No, queda. No, está enorme. Está enorme. Fíjate que ha crecido 1 metro desde que se puso en la maceta, porque es un ficus ya independiente. Claro, pero el problema que yo le veo, que me encanta, está precioso, pero solo tiene... O sea, crece a lo largo, pero solo tiene una rama. Exacto. Bueno, ahora mismo para mí no es un ficus elástica, un gomero, como lo llaman en Canarias o también en zonas de Andalucía. No es un ficus elástica que a mí me resulte excesivamente estético. ¿Por qué? Porque es como tantos otros que vemos que normalmente es solo una vara. Claro. ¿Por qué? Porque hay un control hormonal muy grande en la última yema, en la de la punta. Eso es como la adolescencia. La hormona lo regula todo. Ahora mismo lo que estamos viendo es una hormona que se llama auxina, que es un grupo de hormonas muy interesante, y ahí lo que estamos viendo es que ese control hormonal, el árbol, porque eso es un futuro árbol, le está diciendo a la raíz, oye, dame toda la energía a la yema de arriba. Y entonces por eso estos ficus que normalmente vemos muchas veces en las terrazas, en las casas, es un palo que crece y crece en altura. Entonces lo que hay que hacer es cortar. O sea, y si no hiciéramos lo que vas a explicar ahora, que no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos la otra vez, pero tú lo harás cuando termine la sección, si no lo hiciéramos, esta vara crecería hasta el infinito. Bueno, claro, hasta que sus condiciones de cultivo le permitieran. ¿Qué son las condiciones de cultivo? Bueno, la primera la estamos viendo claramente. La primera, el techo. Exactamente, es el techo. Recuerdo además una de las primeras consultas que tuvimos allá por el año 2000
no sé cuántos, que fue de un oyente que nos decía que su ficus era un palo que crecía ya y que estaba tocando el techo. Es verdad. Entonces, claro, si toca el techo ya esa planta va a dejar de crecer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a activar yemas secundarias para ramificar. Pero nosotros no queremos que toque el techo, lo que queremos es que ramifique. Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que este tipo de plantas va a ramificar allá donde las cortemos. Si yo la corto a 1,5 metros, esa planta va a activar las yemas que están en ese 1,5 metros. Y ahí va a ramificar. Y ahí va a ramificar. Lo que pasa es que queda como una especie de escoba y quedan feas. Lo bonito de estas plantas es que ramifiquen siempre desde muy abajo. ¿Para qué? Para que tengamos más un porte. Para que sea más frondoso. Exacto, desde abajo, ramificado, mucho más bello. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues lo que vamos a hacer aquí es, no sé si hoy o ya el próximo día que venga con un poquito más de tiempo, a 1 metro, menos de 1 metro, como a unos 60 centímetros de altura, más o menos, lo que haré será dar otro corte, pero sin cortar la rama entera y embeberla en una especie como de maceta. Aquí he traído ese sonido que estáis escuchando, es de un acodo aéreo que está preparado ya para pues una especie de maceta partida por la mitad, para los oyentes que estéis en casa, como una maceta perfecta partida por la mitad. La vamos a embeber, la vamos a meter en medio de esa rama. Yo aquí, como es ya una rama gorda, lo tengo que hacer ya con una bolsa de plástico, que es como normalmente hacemos los acodos aéreos. Entonces, ahí haré que esta planta genere una nueva raíz, ese nuevo acodo lo vuelvo a meter en la misma maceta donde está y conseguiremos que desde abajo tengamos 2 plantas ramificadas. Muy bien, ya esto lo haremos otro día, o lo haces tú y explicaremos el resultado. Antes de continuar y de hablar de nuevas plantas que has entrado aquí, hablamos con los oyentes. Rubén desde Murillo de Río Leza, en La Rioja está esto. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Cuéntanos, ¿qué consulta le quieres hacer a Eduardo? Pues sí, mira, Eduardo, buenos días. Tengo en el jardín 2 ejemplares de Ginkgo biloba. Ya llevan aquí plantados unos 3-4 años aproximadamente. Para que te hagas una idea, tienen una altura más o menos de 3 metros ahora mismo. Y aunque me pasa en los 2 esto, especialmente en uno de ellos, cuando brota, la brotación es normal, pero al poco tiempo la hoja empieza como a enroscarse un poquito y los bordes se ponen como amarillentos y acaban poniéndose marroncitos. La hoja nunca llega a caerse entera, ni llega a ponerse marrón entera, pero me preocupa, no sé si puede ser algún déficit nutricional o qué puede ser. También está creciendo líquen por el tronco, por las ramas. Pues a ver. Bueno, pues Rubén, mira, felicidades a ver. por esos 2 ginkgo biloba, que es una planta que, bueno, pues a nosotros nos gusta mucho. Aquí hicimos un gran semillero de ginkgos biloba y tenemos incluso un ejemplar que está creciendo en la terraza. Bueno, pues lo que le está ocurriendo a ese ginkgo biloba, lo que te están mostrando los 2, y además me dices que uno más, uno un poquito menos, es directamente consecuencia del verano, porque esa disminución de la hoja, esa regresión, ese amarronamiento que tiene la hoja, normalmente es una respuesta frente al estrés de bajada de agua, necesita un poquito más de agua, ligado muchas veces quizás a vientos dominantes secos. Yo no sé, claro, La Rioja es muy grande, hay zonas más húmedas, hay zonas más secas. Yo no sé si tienes un viento dominante seco durante el verano también que le da un poquito a esos ginkgos, ¿verdad? Sí, además es una zona muy ventosa, estamos aquí en pleno valle del Leza, bueno, acaban de instalar aquí pues molinos de viento, o sea, es una zona muy ventosa. O sea, pues fíjate, ahí lo que está sufriendo ese ginkgo es una disminución de hoja por ese aire ligado a una necesidad de un poquito más de hidratación. Lo que habría que hacer con esos ginkgo biloba, que es dar un riego mayor en el verano, un apoyo de agua más en profundidad, que hidrate muy bien en profundidad toda esa raíz que pueda tener debajo, hacer un acolchado, echa un acolchado de alguna materia orgánica, restos de hoja, restos encima de la tierra, encima del sustrato. Encima del sustrato. Para que mantenga la humedad. Exacto, sin que toque el cuello de la planta, sin que toque el tronco. Le dejas liberado como 2 o 3 centímetros el tronco para que el tronco respire en contacto con la tierra y haces una capa de 2-3 dedos incluso de ese acolchado. Y riega muy bien. Haz un buen alcorque para que esas plantas no sufran esa disminución de la hoja. Esa es una respuesta a eso, a necesidad de mayor cantidad de agua. Y los líquenes no es ningún problema, es una bendición. Los líquenes son de esas maravillas de la naturaleza, déjalos que crezcan. Pues más agua. O sea, entiendo que no sería nada nutricional, ¿no? Simplemente agua. Lo más probable, a ver, el ginkgo es que es una planta muy dura, agua. Es verdad que, por favor, en primavera y ahora en el otoño, muy bien le vendrían
abonos orgánicos. Ahora un abono orgánico rico en fósforo y en potasio. Perfecto, ahora, ya. Pues abono orgánico ahora, un buen regado y sobre todo acolchar encima del sustrato. Rubén, muchísimas gracias. Hasta luego. Oye, y como teníamos pocas plantas, has traído más. Sí. Estas dos, que una parece que me vaya a hacer un collar con ella. ¿Qué son estas plantas? Es que fíjate qué cosa más maravillosa. Es monísima. Es monísima. Esta la podemos encontrar en todas las floristerías de muchas regiones, ¿no? Porque es una planta de interior muy habitual que también se cultiva en muchas regiones en España en el exterior. Y yo ayer pasaba por una floristería de Vallecas y bueno, pues la compré. ¿Cómo se llama esta? Esta se llama cadena de perlas. Es que parece las cuentas de un collar que cuelgan de la maceta. Bueno, de hecho es que también la llaman rosario, ¿eh? Bueno, también parecen guisantes, ¿eh? Parecen guisantes. Cuando pelas los guisantes, cuando los sacas de las vainas, se parece mucho a esto. Sí, esta no nos la podríamos comer. Esta es una planta sudafricana pues muy curiosa y de la zona de Namibia. Esta crece en el río Orange. Es una planta muy tapizante y lo curioso de aquí que estás viendo, Ángels, es que es una planta que es tan tapizante que genera pues tallos muy largos. Ahora mismo estamos viendo tallos de 20 a 30 centímetros, pueden ser todavía más largos y la peculiaridad es que las hojas están transformadas en perfectos guisantes. Por eso ese nombre de cadena de perlas que tenemos tan Cuando dices curioso, ¿no? tapizante, ¿quiere decir que esto estaría mejor en tierra, tapizando el tierra, que colgando así? Bueno, no? Claro, esto en la naturaleza no lo veríamos en una maceta colgando de un árbol. Aquí lo que estaríamos viendo es que estaría tapizando todo un terreno. Exactamente. Tú esta cuando la ves en la naturaleza genera una especie como de alfombra llena de guisantes. Parece como si a alguien se le hubiera caído un kilo de guisantes y hubieran rodado por el suelo. Entonces estarías viendo esta planta. Pero mira la que te traigo aquí también. Está buenísima. Que esta, la que hemos hablado, es cadena de perlas. Esta es cadena de perlas. Si la pedimos así en un vivero, entenderán lo que queremos decir, sí, ¿no? O le podemos decir también el nombre científico, que es bastante sencillo, que es Senecio rowleyanus. Sí, es sencillísimo. Bueno, ahora le han cambiado el nombre, ahora es Curio rowleyanus. Cadena de perlas, ustedes pidan cadena de perlas. Y mira aquí qué otra cosita tenemos, porque aquí tenemos otra planta que las hojas tienen forma de corazón. Y esto sería cadena de corazones. Exacto, esta es cadena de corazones. Esto es una cosa como muy anglosajona. Los anglosajones tienen una peculiaridad maravillosa, que es que tienen muchas plantas que a nosotros pues normalmente no le damos un nombre popular, pero ellos sí. Entonces esta sería una planta de la cadena de corazones, una ceropegia. Pero a mí es que me gusta que los anglosajones le pongan nombres así populares a las plantas. A mí me encanta. Y nosotros... Porque es verdad que tienen su nombre científico, los expertos lo conocéis, pero luego para nosotros es que es tan difícil memorizar cómo se llaman, y en cambio yo ahora me acordaré siempre de cadena de corazones o de cadena de perlas. Sí, tú a tu hijo no le llamas Luis María Benito cada vez que ven para acá Luis María Benito, ¿no? Le dices Luisi o yo qué sé. ¿Y hay más tipos de cadenas? Sí, hay muchas cadenas y eso es lo curioso, que es una tras otra. Te voy a enseñar solo una y vas a quedarte fascinada seguramente con la peculiaridad de su hoja, porque es una hoja que, para los oyentes, esta es una planta que se llama cadena de delfines y parece la hoja perfectamente un delfín saltando por encima del agua. Es muy así, bonita. Con la aleta dorsal. Tiene la aleta dorsal, tiene la aleta de la caudal. De la rama salen los delfines pequeñitos saltando. Son muy chiquititos, es una preciosidad, es otra pariente de nuestro senecio, de nuestra cadena de perlas, porque es el Curio peregrinus. Cadena de delfines. Cadena de delfines, una cucada. Pues ya han descubierto que hay plantas que son cadenas de cosas. Cadenas de cosas. La semana que viene más. Ah, por ella. Venga. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Oh, I know. About your kind. El final de las vacaciones siempre trae noticias. En la crónica social pasa lo mismo, y como pasa en la vida real, vienen muchas rupturas después de las vacaciones de verano, porque hay mucha convivencia y la convivencia erosiona muchas relaciones. En este caso, el final del verano nos trae rupturas, memorias en forma de libros de los famosos y alguna que otra decisión, bueno, comentable, no sé si equivocada o no, pero al menos comentable. Y siempre acertado en nuestros 15 minutos de fama está Martín Bianchi. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te tendría que decir que bien, ¿no? Sí. Aunque fuera de micrófono ya estábamos muy cansados. Sí, fuera de micrófono es como si hubiéramos hecho 3 meses de temporada. Que termine el año ya. Que termine el año. No, que yo no quiero que corra el tiempo, Martín. Vale. Quiero tomarme el tiempo con calma.
sea, vamos a tomarnos esto con Estos calma. 15 minutos. De hecho, hemos hecho, yo sigo corriendo, pero hemos hecho este año, de los pocos cambios que hemos hecho en el programa, es que esta segunda hora la estamos así como esponjando un poco, Vale. pero ya voy. Ya llegamos tarde. Pero ya llegamos tarde, ya voy corriendo, porque Eduardo Barba ya se ha pasado del tiempo que yo le pensaba asignar, pero bueno. ¿Viene el verano? Bien el verano. Me quedé como... Sí, bien. ¿Lo has pasado bien? Genial, sí. Estupendo. ¿Sí? ¿Has descansado? Luego fuera de micrófono te digo la verdad. Vale. A los oyentes hay que venderle fantasía. No, a los muy oyentes bien, hay que sí. contarles Hubo bien. descanso. ¿Has descansado un poquito? Sí, lo que pasa es que llevo ya 3 semanas trabajando. y ¿Mar ya- o montaña? Playa. Siempre. Cádiz. En verano, playa. Cádiz. Buen Sí, sitio, sí. muy buen Sí, sitio. Por sí. cierto, a finales de mes tenemos programa por ahí. Ah, bueno. Oye, si me queréis invitar yo. Vale, si me queréis voy. Si me queréis voy. Vamos a empezar hablando de lo que decíamos, que pasa en la vida real. De hecho, hay estadísticas que demuestran cómo después del verano se producen muchas rupturas de las Sí. parejas y claro, los famosos no van a ser menos y también hay rupturas. Irene Urdangarín y Victoria Federica de Marichalar han roto con sus respectivos novios. Las dos primas. Las primas bribonas, las borbonas. Las primas borbonas han dicho en simultáneo, se han llamado y dijeron, ¿qué tal si nos deshacemos de estos dos pelmazos? De estos dos. Bueno, Victoria, por cierto, hoy es su cumpleaños, cumple 25 años. Un besito. Besito, Vicky. Besito, Vicky. Vic ha Vic, roto besito, con Vic. Borja Moreno, primo de Teresa Urquijo, llevaban casi un año. Este también era, no podías, no, el de Sí, Victoria. ¿no? sí, Borja Moreno es primo de Teresa Urquijo, mujer del alcalde de Madrid. ¿En E Irene serio? Urdangarín ha roto con Juan Urquijo, hermano de Teresa. Teresa debe estar ahí como... Lo O deben sea, estar llamando el pero primo, esto yo no el lo hermano. sabía. Claro, o sea, yo son sabía familias que el todos. novio de Irene Urdangarín era hermano de la mujer del Efectivamente, alcalde, Juan. de Juan. Juan ella Urquijo es y hermano de Teresa. Teresa, pero el novio de la otra de prima Victoria, era primo. primo de Teresa. Todos en familia. Aquí todo en familia. Pero Y las siempre lo decimos, ¿no? Que Sí. este tipo de personajes al Sí. final no hay ni un grado de separación. Es A veces decir, a veces se casan hasta hermanos. Vamos a decir que los Urquijo han tenido un mal verano. Los Urquijo no, han no en el tenido caso de Teresa, no, porque Teresa ha estrenado estuvo maternidad. magnífica, Exacto. ha estado, se la ve espléndida después de haber dado a luz. Pero sí, mal momento, pero yo creo que Victoria Pero ¿por le qué dará han, igual, pero ya se ¿por habrá qué han olvidado. roto? Bueno, hay que recordar que Irene vive en Oxford, está estudiando en Oxford, y Juan Urquijo vive en Madrid. La distancia. Es difícil. Sí, Además la son muy distancia. jóvenes. Sí. ¿Para qué te vas a...? Sí. Y Victoria, la verdad, no sé, se habrá aburrido. Ya, ¿no? pero ya ha tenido ya otras, tenido otras varios, relaciones. ha tenido Parejas hasta- no voy a decir, pero ha tenido otras a sus relaciones. 25 años ya tiene un pequeño historial. Pequeño currículum, un porque de pequeño Irene sí que es verdad que solo le Este conocíamos parece ser esta que era pareja. su primer así novio formal y además la familia estaba encantada porque era Claro, de la familia. claro. Porque además Teresa es, de alguna manera, está emparentada con los Borbones. Su abuela es una Borbón. O sea, todo quedaba en familia. Todo quedaba en familia y estaban muy contentos. Y además, imagínate la infanta Cristina, después de lo rana que le salió Urdangarín. Pues ahora tiene... Estará ahí como muy nerviosa. no, y sobre todo, quién se acerca a la niña. exacto, a ver quién se acerca. Yo creo que solo esperará que mientras tenga un trabajo y unos ingresos que no sean de Ya, dinero público. Pero bueno, también tenía un trabajo Iñaki Urdangarín. Era Bueno, jugador de balonmano. Escribir una hoja, Era jugador de balonmano. Cobrar mucho por un informe de una hoja, no sé si es trabajar. Esto ya después fue a posteriori. Eso fue Cuando posterior. se conocieron, él era vale, jugador cuando de trabajaba, balonmano. jugador de balonmano. Exacto. sí. Pero bueno, el caso es que las primas están ahora mismo sin pareja. Están solteras las bribonas. Otro que rompe, pero este rompe con todo, Froilán, ¿no? Que ha Froilán, sido... que cumplió 27 años este verano y parece que tiene 60. Se ha dejado bigote. Ah. Ha salido unas imágenes en los medios de fiesta con bigote, lo tienes que ver, ¿eh? Es que no he visto, es que este verano... Bueno, lo ves. Solo y alguna cosa que tú me has enviado este verano está un poco desconectada. yo me he portado bien y no te he escrito mucho porque no quería que Ya, pienses pero tú, que sabes soy que un hay pesado. pero tú sabes que hay material que a mí me interesa. Entonces, Froilán ha Se ha estado... dejado bigote, ha estado de fiesta. Hace unos días estuvo en un festival, en un macrofestival en Acuasella, en Asturias, durante varios días, de after hasta la madrugada, y ahora estuvo en Ibiza. Y yo me pregunto cuándo vuelve al trabajo en Abu Dhabi. ¿Por qué yo tengo tan pocas semanas de, Iba a decir, ¿y de vacaciones? qué y él dice tantas? su convenio sobre Eso, las yo quiero vacaciones saber, que tiene? primero, cuántas vacaciones tiene, cuál es su convenio allí, de qué trabaja, no estaría mal saber. Claro, porque así sabríamos el todavía no convenio. sabemos. Claro, así sabríamos el convenio que le toca. Quizá trabaja para el abuelo. Bueno. ¿Te acuerdas? Has visto que el rey afloraron 4 millones de euros Sí. para pagar una deuda. Sí. Entonces quizá está trabajando para el abuelo. Digo yo, no lo sé. ¿Y Froilán ya se ha ido o sigue aquí de Que vacaciones? se vaya. Yo creo que ya se ha ido a Abu Dhabi porque ya estará su jefe en Abu Dhabi. Claro. Froilán Su llega, jefe barra abuelo. Froilán llega un mes tarde Ya. al trabajo. Bueno, pero es que el abuelo tampoco estaba mucho por la labor. El abuelo también está. Ahora hablaremos Ahora del abuelo, hablaremos que del sigue abuelo. eternas vacaciones. Claro, porque el abuelo tampoco estaba por la labor del convenio. No creo que haya convenios laborales. No sé si hay una regulación laboral en
en Emiratos Árabes. La verdad que no lo sé, desconozco esto. ¿Tú crees que hay regulación laboral? Yo creo es que una pregunta. ¿Tú crees que hay regulación no sé, laboral? A ver si un experto algún experto internacional que nos comunique sobre si hay convenios en Abu Dhabi. Si hay derechos humanos. Si hay derechos, exacto. Venga, más rupturas. Kiko Rivera e Irene Rosales, 9 años casados, habían tenido relación anterior también y se han separado. Pero a mí lo que más me ha fascinado de esta ruptura es que en las redes empezaron a acusar a Kiko de que el comunicado que él emitió anunciando la ruptura está escrito con ChatGPT. GPT. O sea, con inteligencia artificial. Yo tengo inteligencia artificial. No, la tuya es natural y se nota. Y se nota que es natural la tuya. Pues parece ser que utilizó, es verdad que lo estuve leyendo, muchísimas florituras, expresiones profundas. Esto no es el final, esto es solo el comienzo. Bueno, no parecía escrito por Kiko y los usuarios de las redes sospechan que lo ha escrito. Pero esto lo está haciendo todo el mundo ya. ¿Tú no le has preguntado ya a la inteligencia artificial algo? Yo no uso la inteligencia artificial. Pero en Google, cuando buscas en Google, por ejemplo, me duele un dedo. No busco la inteligencia artificial. Pero es que está ahí. Vale. Bueno, yo sigo buscando en internet. Bueno, si me sale la inteligencia artificial. Es lo primero que te sale ahora, cuando buscas. Bueno, yo creo que Kiko dijo, ¿cómo comunico mi ruptura con Irene? Y le hicieron ahí un maravilloso comunicado. ¿Y por qué han roto? Bueno, yo creo que ¿por qué no han roto? Es la pregunta. ¿Por qué han tardado tanto en romper? Han tardado tanto porque al final Irene ha aguantado mucho. Hay que recordar que Kiko ha tenido muchos altibajos en su salud, en su estado emocional, en sus dependencias, pero tiene además problemas de salud complicados, todo el drama con su madre. Hay que recordar que él estuvo muy mal, que ha roto con su madre definitivamente. Sí. Hay que aguantar todo ese drama, ¿eh? Yo no sé si podría estar con un Pantoja, ¿eh? Pero estuvieron este verano de vacaciones, porque yo leí en algún sitio que habían estado de vacaciones la familia, la verdad y un poco idílicas tampoco, claro. Bueno, idílica. Yo veo una foto de esa familia. No, pero es un poco lo que venden, que este es un tema, ¿eh? En las redes sociales todo tú ves, mentira. Claro, tú ves que se llevan tan bien, se quieren, es imposible que quieras todo el rato tanto. O sea, hay algún momento que estás harto de tu pareja. Y esas parejas que suben todo el tiempo fotos con sus parejas, claro, son las que más... Es que a mí son las que me hacen sospechar, exacto. Yo creo que las más sólidas son las que menos se muestran, prodigan en redes. Pero las que están todo el rato manifestando muestras de cariño, tal, no sé qué dices, uy... Pero como en cualquier cosa, toda esa gente que solo está enseñando en las redes felicidad, 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 yo creo que en el fondo son unos miserables. Bueno, quiero creer eso porque... Un poco infelices yo creo que sí. El rey emérito. Ay, siguen sus vacaciones. Siguen sus vacaciones. Bueno, no sé cuántas veces ha venido este verano. Ya he perdido la cuenta del avión. ¿Pero ha venido y se ha ido o está todo el rato aquí? Varias veces, va bien en jet privado. Vale, pero ahora creo que va a participar en unas regatas, en eso que tanto nos gusta a nosotros, que entrena para participar en unas regatas en Nueva York. Claro, va a participar en el Campeonato del Mundo de Vela en Nueva York, que se celebra a partir del 17 de septiembre. Lo va a acompañar la infanta Elena. Él no va a competir nada, esto ya lo hemos dicho y hay que, digamos, basta ya de mentiras. Basta ya de que nos digan, va a participar en las regatas. No. Este señor lo sientan en un trono, claro, y empieza a dar bueno, yo creo que no da ni indicaciones. Pero la infanta Elena sí va a participar. Va a estar también a bordo. Bueno, activamente. Tampoco se va a cuidar de su padre. Creo que esté capacitada. O se va a cuidar de su padre. No sé, pobre la gente de ese barco. Llevar a bordo al rey Juan Carlos y a la infanta Elena. Que ¿de qué hablarán ese padre y esa hija? Y además yo que sí que siempre tengo la sensación que en un barco, alguna vez que me he subido en alguno, que tú molestas siempre. O sea, siempre estás en el sitio en el que no tienes que estar. Pues imagínate lo molesto que será el rey Juan Carlos. A eso voy. O sea, tú estás en un barco y estás pensando, ¿dónde me pongo para no molestar ahora que van a hacer no sé qué? Claro, pero el rey está ahí sentado. Pero parece que se ha puesto a punto porque han publicado una foto de él con el doctor Ali Al-Veloshi, una eminencia ortopedista de Abu Dhabi. Me río porque la foto es delirante, es el doctor con él posando y nada más. No sabemos para qué fue al ortopedista, pero yo entiendo que será para algún ajuste. Hombre, un ortopedista es para lo que es. Pero o sea, no te quita los callos de los pies. Pero creo que será, imagínate lo que serán los callos del rey Juan Carlos. Bueno, no, porque caminar no camina mucho. Y los callos se hacen mucho del roce del zapato. Deben tener títulos nobiliarios, cada callo. Pues publicó una foto con el ortopedista y yo entiendo que será un poco para estar perfecto para esa competición y que lo dé todo. El y que hecho gane es que de nuevo. se va a Nueva York a participar. A la reválida porque él ya ganó el campeonato del mundo el año anterior. Vale. Le deseamos todos los éxitos al rey Juan Carlos. ¿Y han salido ya sus memorias? Yo cuando me fui... Este verano se estuvo comentando que quizá finalmente no salían, pero sí, parece que el 12 de noviembre es la fecha que va a salir Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I, escritas por su biógrafa, historiadora y amiga Laurence Debré. Mi pregunta es dónde las va a presentar, si las presentará en Madrid o en París, porque van a salir en ambos idiomas. Sí. Y hace unos días Pilar Eire publicaba algo bastante interesante, que ella estima el contrato, el adelanto, en 5 millones de euros.
Eso quizá podría explicar el pago de la deuda a sus amigos. O sea, un adelanto. De Pilar Eire, hay que recordar que es finalista. Escritores que me estáis escuchando. A mí no me pagaron que esto sepáis que al rey emérito le pagan 5 millones de adelanto. Sí, Pilar Eire estima en eso. Hay que recordar que la editorial que va a publicar las memorias del rey es Planeta. Sí. Hay que recordar que Pilar Eire fue finalista del Planeta y todos sus libros los publica en Planeta. Entiendo que algunas fuentes Pilar tendrá, alguien le podrá haber hecho una aproximación. Pilar habitualmente. A mí me parece una barbaridad. Pilar está muy bien informada siempre. Pero yo no sé si va a vender tanta gente como va para a querer recuperar leer las la inversión, como para recuperar ese adelanto. Mira, o quizás un regalo de Planeta al rey. No las va a leer María Pombo. Porque María Pombo no lee, porque leer no te hace mejor persona. Pero quizás se las mandan y la ponen en la biblioteca de Depende decoración. de cómo sea la edición. Depende, si es un coffee table book. Si es una edición bonita, igual la ponen en la estantería. Las influencers tienen lo que se dice coffee table books. Que son esos libros que esos se ponen. libros grandes, con mucha foto. A mí me gustan también mucho. Bueno, yo te voy a decir que yo alguna vez lo he intentado con algunos libros así y catálogos de museos muy bonitos que tengo, pero luego me molestan. Porque luego juntan polvo, mucho polvo. No, y no solo eso. Tú no eres de comer o de cenar delante de la tele un día y casi todo. Pues esos libros molestan. Esos libros molestan. No, y juntan polvo y hay que limpiar. Salvo que María Pombo tiene seguramente una empleada en su casa que limpia, que no levanta esos libracos, pero yo que los tengo que limpiar yo, a mí me cuesta mucho. Pero la verdad que me parece María Pombo más brillante que todos los escritores que han opinado sobre María Pombo. Bueno. Vale, lo que sí yo pienso... He visto también un exceso de paternalismo, pero yo sí creo... explicándole a María Pombo por qué es las bondades de leer cuando todo el mundo ya lo sabe, y creo que hasta María Pombo lo sabe. Yo en este caso ya, mira, al principio iba a ser crítico, pero ya después de una semana yo tengo ya soy Team Pombo. Es verdad que hay mucha gente, y sobre todo muchos escritores que... He visto mucho machirulo explicándole a una mujer cómo hay que... Pero mira, de mujer a mujer, yo creo que leer sí que te ayuda mucho en la vida, ¿eh? Pero bueno, María Pombo le va fenomenal y no tiene tiempo de leer. Cuando hay mucho éxito, a ti te pasará también. Cuando va muy bien, no hay tiempo para leer. Yo me leo un libro a la semana porque todos los viernes entrevisto a un escritor con un libro. Pues, ahora estoy con el de Leonardo Padura, que va a estar aquí el viernes que viene. Todas las semanas me leo un libro. Pues hay que traer a María Pombo. Vale. En la sección de libros. ¿La traemos? No, en la sección de libros. ¿Yo la llamo? Con Antonio Martínez Asensio. ¿La llamamos? Bueno, pruébalo. Venga, pruébalo. Isabel Presley, que también va a publicar memorias. ¿Cómo María Pombo no va? Normal que no quiera leer libros, porque todo el mercado editorial está invadido va a sacar ahora en octubre Isabel Presley sus memorias, que se llaman Mi verdadera historia, ya a partir del título es una mentira, porque dudo que Isabel Presley vaya a contar su verdadera historia. Así que yo creo que ya es mentira. Vale. No lo ha escrito ella, lo ha escrito una periodista, pues la ha ayudado. Y vienen también las memorias de Mar Flores que se publican mañana. Mañana memorias de Mar Flores. Que esas sí que tienen buena pinta. ¿Cómo se llaman estas? Mar en Calma. Mar en Calma, creo que se llama. Qué poético. Mar en Calma. Pero estuvo ayer en El Hormiguero, ya contó bastante de lo que sufrió, del acoso que sufrió, no solo de parejas, maltratos físicos, mentales, del acoso que sufrió de la prensa. Yo creo que va a estar bastante interesante, porque está escrito con ese punto de vista. ¿Y esta la ha escrito ella? No. ¿Las ha escrito ella? Yo creo que nunca, siempre tienen ayuda de alguien. Pero yo creo que en este se moja más. Yo creo que se va a mojar más. Verdad en estas Mar que en las se moja más que Isabel. Que Isabel. Me ha quedado precioso. Venga, eso. muy bonito. O sea, mejor Mar. Mañana además entrevista en Hola de Mar. Mañana voy a estar subrayando. Por favor, mándame los subrayados. Yo te voy a mandar mándame los subrayados. Y ayer que estuve en El Hormiguero dice que pasa por un buen momento, que su nieto Carlo, hijo de su hijo Carlo, ha unido a la familia. Ha unido mucho a la familia. Yo estoy esperando todavía esa exclusiva de Terelu Campos, Mar Flores y el nietito. Pero bueno, parece ser que está mucho mejor las cosas. Hay que recordar que Mar con su hijo Carlo tuvo una relación muy difícil. Sí. También hay que recordar que en la infancia Carlos, su padre, lo extrajo de España. Básicamente lo secuestró, se lo llevó, hubo una batalla legal muy complicada para que Mar lo recuperara y bueno, que ahora están bien. Siempre un niño trae... Lo que no hace un bebé. Un bebé a los famosos les da calma y un buen cheque. Y una buena, siempre un buen cheque. Claro, es que no hemos hablado de las porque yo no estaba. Eso ya lo hablamos con Sastre. Claro, pero yo no estaba, pero los buenos cheques que traen los bebés, este verano hemos tenido un par de demostraciones de esto, que no me da tiempo más. No nada más. Ya. Tendríamos quería hablar del topless de Tamara. La semana que viene. Esto no es nada propio de una chica de Maús. Para nosotros no pasa el tiempo. Pero hoy tendríamos que haber terminado con Sergio Ramos y su canción Cibeles. No, a eso me niego. Ya he hablado suficientemente de la canción de este señor. Pues a mí me gustó, me parece Martín, como Quevedo. ¿Qué nombre, no? Me gustó. La semana que viene más. La semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Casal, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? Venga, muy bien. Mira tú.
¿Vosotros? También. Venga, pues ya está. Pues contadnos. Evidentemente estamos pendientes de la situación en Gaza y de esa orden de evacuación masiva e imposible, y también del Consejo de Ministros, donde vamos a poder preguntar al ministro Álvarez por la frialdad con la que Europa ha reaccionado a las medidas anunciadas ayer por Pedro Sánchez. Déjame añadir a esto, Casal, y así ya aprovecho que hoy en La Ventana al Mundo, en esa ronda que hacemos una vez a la semana con corresponsales, para hablar normalmente de cosas de vida cotidiana, hoy veremos cómo en distintos países de Europa se está viviendo el tema de Gaza, a nivel político y a nivel social. Protestas, manifestaciones, algún gobierno que cae, en fin, de todo esto hablaremos también. Eso está bien. Quiero que escuchéis también unos sonidos de archivo que hemos recuperado esta mañana. Ya sabéis que se aprueba el anteproyecto de la nueva ley antitabaco. Estos son sonidos del año 2006, cuando se aprobaron aquellas primeras prohibiciones. Es una putada, loco. O sea, hemos entrado ahí en una cafetería y eso de no poder fumar, cuando es lo típico de que terminas el café y te estás fumando un cigarrito. Como en plan de dictadura. Entonces ahora sí que yo no me quito de fumar. No se respeta. Era casi el fin del mundo. Hasta entonces se fumaba en oficinas, en bares. Bueno, era como digo, una situación casi apocalíptica y no lo fue, ¿no? Ahora, adiós, si los equilibrios parlamentarios lo permiten, a fumar en marquesinas o en terrazas. Nosotros vamos a explicar bien a ver cómo queda finalmente la ley, si es que se aprueba finalmente en el Congreso. La semana pasada, cuando estaba en Jerusalén, me llamó la primera noche que llegué, que entro en el restaurante del hotel para comer algo, y le pregunté a Nico, digo, Nico, ¿están fumando? O sea, estoy tan poco acostumbrada a ver a alguien dentro de un restaurante fumar que ¿Tú te acuerdas cómo olía este estudio? Sí, bueno, y la redacción. Incluso después de que entrara en vigor la ley antitabaco. Durante un tiempo. Durante un tiempo. Totalmente. La moqueta conservaba las mejores esencias. Y el tiempo, otro día de avisos en el litoral mediterráneo, donde se puede producir otro reventón húmedo como el de ayer. Estaremos en Baleares y en la Comunidad Valenciana en directo con La Última Hora. Muy bien. Hoy La Ventana de la Tele, segunda temporada de Poquita Fe. Por favor, no os la perdáis. Se estrena el día 25, pero se ha presentado ya en el Festival de Series de Vitoria. Ya sabéis que los protagonistas son Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, José Ramón y Berta, pero luego hay una galería de secundarios extraordinarios. La madre de José Ramón y el vecino Brasas, bueno, tienen unos diálogos de verdad. Me vino a arreglar un grifo. ¿Quieres una cerveza? 2. Es que la primera me la bebo de trago. Y la segunda, y la tercera, y la cuarta. Lo que no puede ser es que acatemos las directrices europeas para algunas cosas y para otras digamos que no nos interesa. Es que yo soy un europeísta convencido. A las duras... ¡Cuánta opinión, madre mía! Y a las maduras. Cuando entramos en el mercado común fue con todas las consecuencias. Hablando y bebiendo, y la madre que sale al balcón... Que se jodan. Sale al balcón y ve algo. Dice, mira, otro que tal baila. Anda, con la que está liando. Es un spray. Ya lleva un buen rato. Es un joven nazi intentando pintar la esvástica en la pared, pero no le sale. Pero no le sale. Y van guarrando toda la pared. Es una maravilla de serie, porque además los capítulos son cortitos, se ve súper bien. Fantástica. Muy bien. Hoy en La Ventana de la Tele, ya no digo nada más. Venga, pues ya está. Pues os escuchamos, es lo que nos queda por hacer. Hasta luego. Adiós. Te he prometido ponerme de pie y sabes que quiero cumplir. No es necesario tu salto de fe, sé que lo harías por mí. Me he divertido pasándolo mal, un poco más cerca del fin. Pues vamos con vuestro tema de conversación hoy, si es que habéis hablado de algo. A ver, la verdad es que no queremos hablar de ello. O sea, no, porque nunca queremos hablar de ellos, porque queremos evitarlo. Venga, Ana, por favor. No, hombre, Severino, yo ayer no quería hablar de ello, y hoy tampoco. Pero si están ahí. Pues si no habéis parado de hablar. Y te quitan te minan la moral. ¿Ellos? ¿Quién son ellos? Pues son Paco, el padre de Arturo, María, la madre de Luis... los padres del grupo de WhatsApp del colegio. Y os juro que es que todos los padres intentamos evitar hablar de los grupos de WhatsApp de padres. Esto van a ser los invisibles tóxicos de los que hablaba ayer. Es que ni Calder, artesano. ni las esculturas de Calder nos lo quitan de encima. Yo ayer ya tuve un momento pasillo que lo sufristeis, que dije yo, ya es que ya no puedo más. Es que cómo va a haber los niños piojos? Acaban de empezar el cole, ¿no? El primer día de cole, ¿cómo va a haber piojos? Y 50 padres hablando de los productos y las liendreras. No.
¿Y no te puedes salir de un grupo de padres de WhatsApp? Es que quedas mal. Ya no solo, sino que a No, veces hay pero no por información. quedar mal, es por la información. La información Nadie que- controla muy bien si te ¿Pero marchas. qué información? Hombre, es que... Pues puede haber información. Excursiones, Oye, y la excursión Que mañana no hay colegio. Oye, una cosa, niño en la calle. que yo tengo una hija que no es tan Sí, mayor y no había sí, grupos de WhatsApp. todos. Ya, Y pero antes no ahora había va- colegio, sí, No, antes, no, sí, pero no, el mundo avanza. no, El no, mundo no, y avanza. la gente comía comida sin no es lo calentarla. mismo. No, porque había fuego. yo Es estoy con que, Ángels. es que no es lo mismo. Pero O sea, siempre ha funcionado la información sin necesidad de un grupo de WhatsApp de padres, porque te lo decían en el colegio, porque le ponían al niño o a la niña una notita en la Pero a mochila. veces la nota no llega. Pero ahora, Pero ahora ahora se es todo- articula a través de ahí. Ahora ya Sí. no se confía en Pero los un momento, hijos, ahí también entonces. están los profesores. A veces. No. Entonces, vamos. Depende. Pero en O sea, qué la momento la información depende. no la da el colegio. Depende. se lo dan Claro, los es a eso me padres. refiero. La Porque información pagas la da al colegio, no los padres. La información la da el colegio, Pues ya pero está. hay veces sí, pero hay veces que, bueno, no sé, hay información que está ahí. Si yo estoy hablando yo que soy el que menos mira, pero hay información pero que es que está no, ahí. pero de verdad que no acabo de Con José entender la Luis. utilidad y la Gracias, necesidad. Pero pierde un poco la gracia aquello de me he dejado la cartulina porque no me he enterado que había que traer y tal. Porque No, claro, no. si se informa por el grupo de, oye, acordaros que mañana tienen que llevar las pinturas para hacer no sé qué, pues pierde la gracia. Pero en Lo serio peor que hay un puedes padre que hacer- dice acordaros que mañana los niños tienen que nos... Sí, lo han pedido los Es que me profesores. parece dramático. Suele O- o- funcionar de o otra que lo- manera. o que lo Suele preguntan. funcionar que los padres que no nos enteramos decimos a las 10 de la noche, Eh, mañana hay que llevar una cartulina Ahí verde. está. Claro. Lo peor que puedes Pero eso hacer. te podía pasar antes si llamabas a la madre de la niña. Que Claro, le, pues oye, es lo mismo. Pepa, Eso ¿tú te acuerdas? Los niños Sí, mañana Sí, tienen pero que ir a tal llamabas sitio. a alguien. Claro. Aquí hablan muchas personas. Pues por eso digo, si no, si yo estoy en contra de acabar con Y los grupos de WhatsApp de como padres. tengas ya la mala suerte de que uno se ha puesto malito y no va al cole ese día, pues entonces que se mejore Juan, pero y la cartulina que se mejore Juan, Rosa, Perdona. la página 25, Perdona, que se mejore la Juan, que se cartulina- mejore Juan, que se Pobre mejore Juan. ánimo. Por ejemplo, en mi- Tengo que decir que a medida que los niños van creciendo, los grupos de WhatsApp van mejorando. O sea, quiero decir, cuando tu hijo ya Pero pasa de perdona un 15 momento, años, pero- que menos, ¿no? Pero Si perdona un tienes a momento. un niño O sea, crecidito, un niño de 15 años claro. no necesita es un grupos de niño, WhatsApp de claro, padres. Correcto, Por favor. correcto. Si no tienes 15 años, sí. Correcto. Es que ya Porque es con lo que 15 hay. años Es lo que hay. tienes Y luego, estar- ¿por qué si Paco se saluda como el padre de Ernesto, que es el nuevo niño? ¿Por qué los 72 padres le dicen bienvenido Paco, bienvenido Paco, bienvenido no sé, Paco, Que se bienvenido mejore Paco"? Juan, Pero que se salid, mejore Juan. pero salid de ahí. Se No, puede a ver, salir. yo De creo que todo no hay se que puede salir. salir. Yo me estoy poniendo No se malo, puede la saber. verdad. Creo que lo que hay que saber es para qué es el grupo. Para que haya mensajes Bueno, pero esa es otra. necesarios, estrictamente necesarios. Ya Pero cuando si esa- hablan pero- de política, No, pero eso pero está eso- prohibido en pero muchísimos yo eso no, chats. pero a veces que alguien dice, estos son los ejercicios y esta es la página de matemáticas que quiere llevar, y siempre hay alguien que dice, perdona, pero este WhatsApp no es para eso. Y entonces yo me pregunto, ¿y entonces para qué? Claro. ¿Para qué estamos haciendo esto? Claro, Saliros sí. de estos grupos. para nos que se parece mejore algo de Juan. eso. Viviréis mucho mejor. O para Claro. saludar a Roberto. Hoy por hoy. Dicen que ya está todo. Confesad, mientras estamos aquí, ¿cuántos mensajes en los grupos de WhatsApp de padres os han llegado? Yo he de decir que tengo silenciado. Yo tengo. En uno tengo mensajes, ¿eh? En el de Ana han puesto esa madre que lo está contando en la radio que se calle ya. Es que Ana tiene dos grupos. Estamos juntos. Claro, es que Ana no es que tenga uno, es que Tiene tiene dos. Venga, vamos con el último compás. Bueno, pues antes de que nos diga si tenemos que traer mañana cartulina, nos vamos a ir escuchando a Mabel. Ha sido nuestra Miss Experiencia hoy. Tiene 72 años y hace 50 años decidieron unos amigos instalarse en una aldea abandonada en Navarra. Imagino que en su momento no les tomaron muy en serio, pero la cosa ahora es espectacular. Se llama La Cabe. Es un pueblo en el que viven de otra manera, comparten de otra manera, se ayudan y están en el mundo, sí, pero de otra forma. Llegas por una pista bastante mal estrecha, la verdad, y llegas a un aparcamiento, dejas el coche y empiezas a caminar y entonces te encuentras con un pueblecito donde hay casas pequeñas, son las mismas casas que había cuando llegamos, que estaban totalmente en ruinas, debajo de las zarzas y del escombro, y los primeros 10 años fue quitar escombro, limpiar. Y ahora es un pueblo sencillo, bonito, las huertas están al lado de las casas, no hay cemento en las calles, no hay farolas. Es un pueblo a la antigua usanza, podríamos decir, ¿no? Y sin embargo es muy novedoso en cuanto al contenido. Pero nos costó mucho aprender a cómo es vivir en la tierra, junto a la tierra, ¿no? Porque una cosa es vivir por encima de la tierra y otra cosa es vivir con la tierra. Pues mañana más, a partir de las 6, como siempre, pongan el despertador. Poder amar cada paso que vas a
Hoy por hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.